Cerrando por hoy. ¿Quién eres? Ayúdame. Me han drogado. ¿Crees que puedes escapar? Maldito conductor, ocúpate de tus propios asuntos. Te lo ruego, no me dejes. Sálvame. ¿Cómo te atreves? Maldito conductor. Te aconsejo que te ocupes de tus propios asuntos. Mi nombre no es maldito conductor. Mi nombre es Yetin. Yetin. ¡Qué exhibición más grandiosa! Cometiendo violencia a plena luz del día. Queda algo de justicia. Aquí en Chuchen, EIPIN número 1 del ranking Ascenso del Dragón es la ley. Esta es la posesión personal elegida por su sobrino. Entrégala y piérdete ahora y aún podrías salvarte. EIPIN del ranking Ascenso del Dragón. Chico. ¿Cómo te atreves a llamar al maestro por su nombre completo? Te garantizo que toda tu familia no verá el sol de mañana. Déjame decirte algo, si te atreves a ponerme una mano encima, el maestro no te dejará escapar. Al golpear a un perro, uno debería mirar a su dueño. Pero la cara de tu familia, ni siquiera vale una mirada mía. Déjame ver quién tiene tanta audacia para atreverse a actuar con tanta imprudencia. Maestro es él. Hoy estoy de buen humor. Así que arrodíllate y haz una reverencia rápidamente. Llámame maestro y el asunto de hoy será como si nunca hubiera ocurrido. Incluso si EIPIN viniera, no se atrevería a hablarme así. Chico, ¿cómo te atreves a nombrar a mi tío segundo? Hoy me temo que no podrás irte. Y esta Ann Monroe. Ella también debe quedarse conmigo. Ann Monroe. En 2 meses, ella patrocinó a más de 100 niños pobres para ir a la universidad. Ella es la señorita Ann. La Fundación Centenaria del Salón Ascenso del Dragón, reconocida a lo largo y ancho, apoyó a EIPIN para ser el primer enviado divino de Chuchen. Debería haber seguido la voluntad del cielo y asegurado que la gente viviera en paz y contento. Sin embargo, en realidad distribuyó el poder a ustedes, un puñado de canallas, a plena luz del día, acosando a hombres y oprimiendo a mujeres. Con razón, Chuchen, hay una atmósfera vil por doquier. ¡Qué grandes palabras! Chuchen depende de nuestra familia, Incluso si viniera el Venerable Divino, él no podría controlarme. No puede ser controlado. Escuche bien. ¿Sabes quién es mi segundo tío? Y te atreves a suplantar al Venerable Divino, faltarle el respeto a la familia, Creo que estás ansioso por reencarnar, ¿no es así? ¡Qué distorsión del bien y del mal! ¿Abusando de la ley? ¿Sabes? ¿Qué crimen merece eso? En Chuchen es la ley de la selva. Nuestra familia ejerce un poder inmenso y puede hacer lo que le plazca. Tú, un simple plebeyo, eres incluso menos que una hormiga. En tu próxima vida nace en una buena familia. Ven a ser un perro para nuestra familia, Eso sigue siendo mejor que morir violentamente en la calle. Hoy te haré morir sabiendo exactamente por qué. Llamaré a mi segundo tío ahora mismo. No necesitas. Yo mismo me encargaré. EIPIN. Venerable Divino. Desde que hace 2 años, para volver a dibujar el ranking Ascenso del Dragón, vino en secreto a Chuchen para investigar, pero fue emboscado y perdió el contacto. Ahora, todo el Salón Ascenso del Dragón está esperando tu regreso. Ahora finalmente. Ahora. Discreto yerno residente. Soy simplemente el de la familia Lin.
yerno inútil que vive con ellos. Así que es el del grupo Lin. Claro. Tu sobrino nieto joven maestro está en el subterráneo suburbano, intentando matarme. Dentro de 3 minutos. Si no apareces, asumirás las consecuencias. Venerable divino, por favor, ten piedad, yo. Kichao esta vez. Su vida podría ser difícil de salvar. Chico, ¿exageras la actuación? No. Mi tío es el Venerable divino del Salón Ascenso del Dragón, el primer enviado divino nombrado personalmente por él. ¿Qué tan misterioso y noble es eso? Su número. Incluso nuestros propios familiares lo mantienen en secreto. Y tú con tu estatus. Puedes así como así, en medio de la noche, llamar a ese viejo y convocarlo. Realmente estás montando un gran espectáculo. Tu estatus y el mío son diferentes. Ping no se atrevería a no contestar mi llamada. Lo que más odio son las personas que fingen ser importantes. Golpéalo. Espera. Tío. Segundo tío, porque estás aquí. Estás aquí para salvarme, ¿verdad? Señor. No es necesario que se moleste. Tío, este es el miserable conductor. Lo quiero muerto. Ping. No fue fácil llevarte a esta posición. Ahora parece que no solo gestionas mal, sino que también condonas las fechorías de tus subordinados. Estoy muy decepcionado. Deberías cuidarte. Venerable divino, por favor, calme su ira. Ping se siente avergonzado en su corazón. Espero su juicio. Usaste mi nombre para actuar tiránicamente afuera. Siempre he hecho la vista gorda. Ahora has provocado a alguien a quien no deberíamos provocar, y yo tampoco puedo protegerte. Tío, te has equivocado, ¿verdad? Eres el digno enviado divino del Salón Ascenso del Dragón. Él es solo un miserable conductor. No dejes que te intimide. Creo que tu lengua, ¿tampoco la quieres ya? Basta. No estoy interesado en verte resolver asuntos familiares aquí. Durante estos años, he acometido a menudo fechorías usando tu nombre. Gente como esta puede dominar a la gente común y la ley. Creo que tu posición como enviado divino ya no es necesaria. Divino Venerable, por favor, calma tu ira. Divino Venerable, tú eres esa persona del Salón Ascenso del Dragón. Imposible. No es él solo. Un yerno inútil que vive en casa del grupo Lin. SIGUNDOTIO. Es un farsante. Farsante. Cállate. Arrastradlo y rompedle las piernas. Hacedlo desaparecer de Chuchen para siempre. Divino Venerable, perdóneme. Soy un bastardo. ¿Soy una bestia? Usted es magnánimo. Por favor, déjeme ir. SIGUNDOTIO. Date prisa. SIGUNDOTIO. Dios Wei. En 3 días en Chuchen quiero ver al Venerable divino. Divino Venerable, ya que ha aparecido. Por favor, regrese al Salón Ascenso del Dragón para presidir la situación. La reevaluación del ranking del Ascenso del Dragón también requiere su presencia para supervisar. Hace 2 años, el viejo maestro Lin me salvó sacrificándose para pagar su bondad. Me casé con la familia Lin, siendo yerno residente por 2 años, antes de pagar esta bondad. No me iré de Chuchen cuando se difunda mi aparición. Ziwei no podrá contenerse, ¿verdad? No ha regresado en 2 años. Dios celestial Ziwei también quiere informarle de inmediato, y apresurarse aquí para informarle. También quiero organizar un banquete de bienvenida para usted. No te molestes con eso. Solo a Ziwei le gusta hacer esas cosas. Si ella quiere hacerlo, que lo haga. En estos 2 años, he estado secretamente enviando mensajes al Salón Ascenso del Dragón, usando los recursos del Salón Ascenso del Dragón para apoyar al grupo Lin. A solo un paso. Cumplir el sueño de cotizar. En el extranjero, deshueque. Siguiente. Tú bajo tu nombre. Inyecta 10.000 millones en el grupo Lin. Sí. Casi lo olvido. Todavía hay alguien más. No importa, ayuda hasta el final. Recuerda. No me contactes a menos que sea importante. Es hora de terminar el trabajo. Señorita, despacio. Señorita, no sé dónde vive, así que solo puedo llevarla al hotel. Quiero agua.
Esto no es una droga para dormir, es... Rápido, póngase la ropa. No es que no pueda controlarme. Es que se me está lanzando con demasiada ferocidad. Bueno tú, Jetin. Comes de mi hermana, vistes de mi hermana. Y aún así te escabulles por fuera. Espera a que se lo diga a mi hermana. Ya valí, he pasado el toque de queda de mi suegra. ¿Qué está haciendo? Llevas tanta ropa. ¿No tienes calor? Caliente. Entonces, ¿qué tal si te ayudo a quitártela? Cuidado, cuidado. Aunque yo, Jetin, he sido yerno por 2 años. Mi cuerpo sigue siendo puro. Rápido, rápido, póngase la ropa. Me siento tan incómoda. Por favor, sálvame, sí. Ya vale. La medicina ha hecho efecto. Si no sobrevive esta noche seguramente morirá. Sálvame. Jeting. Jeting. ¿Dónde está el agua para el baño de pies? Ya son más de las 12, y todavía no ha vuelto. Señorita, hablemos con calma. No te pongas violento. Yo, la hija mayor de la familia Anne de Jin Bei. Que yo te aprecie. Es tu privilegio. ¿Por qué corres? Así que es la señorita mayor de la familia Anne. The film was translated and narrated by M Media. Oye, esposa. Jeting, vuelve aquí ahora mismo. ¿Quién llamó? No te vayas. Te apoyaré. Jeting, si no lo hago en media hora, te veo en casa. Entonces no vuelvas nunca. Hola. Joven dama, ¿estás bien? Hotel Wiwen 501. Si no viene pronto, espere a recoger el cuerpo. Parece que no podrás evitar mojarte. La medicina ya pierde efecto. Deberías poder aguantar hasta que alguien venga a recogerte. Ya vale. Jetin. Joven dama, Jetin. notifica rápidamente al médico privado.
Todos siguen despiertos. Esposa, iré a buscarte agua para lavarte los pies. Para. ¿Dónde está esa mujer? ¿Dónde está tu amante? Lin Hao. Sigo siendo tu cuñado después de todo. Háblame con más respeto. Desprecio. Eres un yerno inútil que vive en casa, y te estás dando Eris aquí. Te vi con mis propios ojos, llevando a esa mujer al hotel. ¿Dónde dices que fue esa mujer? Esposa, esa invitada bebió demasiado. Tuve que ayudarla a bajar, ¿no? Estás diciendo tonterías. Dejen de discutir. De todos modos, estos días no durarán mucho más, como sea. Esposa, esposa. ¿Qué quieres decir con esposa? Quédate aquí mismo. Tu yerno que vive en casa también estás aprendiendo de otros. A holgazanear en medio de la noche. Desprecio. Mami, estoy fuera conduciendo por trabajo. No era para ganar un poco más para honrarte y comprarle cosas buenas a Suke. Con la mísera suma que ganas conduciendo un taxi, hablas como si nuestra familia Lin dependiera de ti para mantenernos. Así es. Apoyé a la familia Lin 2 años. ¿Qué dijiste? ¿Por ti? El famoso yerno que vive en casa de todo Chuchen. El yerno de la familia Lin Yeting. Si no fuera por nuestra Xueke, con su perspicacia para los negocios, corriendo por todas partes y llevando al grupo a su posición actual. Tú no habrías ascendido con la marea. Si no fuera por ti este gafe, nuestra familia Lin podría haber alcanzado un nivel aún más alto. Si no fuera por mí, la familia Lin no habría sobrevivido estos últimos 2 años. Tú, Yeting, Esposa, tengo algo que decirte. no vas a disculparte con mami rápidamente, ahora que Yeting te es tan capaz. No puedo aceptar su disculpa. Después de todo el ascenso del grupo Lin, es todo gracias a él. Hija, estás ocupada por dentro y por fuera todos los días, corriendo por todas partes, solo para ser menospreciada por este bueno para nada, con unas pocas palabras afuera, como completamente inútil. Mami se siente agraviada por ti. Yeting, te la pasas holgazaneando afuera todos los días. ¿Qué has aprendido? Te atribuyes todo el mérito. No quieres unirte a la empresa. Estuve de acuerdo contigo porque no puedes ayudarme en absoluto. Solo pido que estés en casa todos los días, lavando ropa y cocinando. Solo haz bien estas cosas básicas. Es tan difícil. Esposa, en estos últimos 2 años, en realidad ya. Ya he tenido suficiente. Divorciémonos. ¿Qué dijiste? Debería haberse divorciado hace mucho tiempo. ¡Qué alivio! Mi padre en aquel entonces resultó herido salvándote. The film was Antes de morir, translated le pidió and protegerte por 2 años narrated by y te tomara Media. como yerno residente. Ahora, el periodo de 2 años ha terminado. Si fueras un hombre de verdad, no deberías seguir acosándome. Esposa. Esa fue solo la declaración pública del anciano. En realidad le prometí a tu padre que te protegería por 2 años. En estos 2 años, el grupo Lin pasó de ser una pequeña empresa a ser el líder de la industria en Chuchen. Te he estado ayudando en secreto todo el tiempo. Yeting, estás realmente loco. Para seguir aferrándote a Xueke. Incluso puedes decir palabras tan desvergonzadas. Incluso puede decir, toda Chuchen sabe que Xueke es excepcionalmente talentosa. Empezó de cero y ha llegado hasta donde está ahora. La única mancha en su reputación es tener un vampiro como tú. Esposa. ¿También crees? He manchado tu reputación. Podría ser que todo lo que he hecho en estos 2 años es completamente inútil. Inútil o no. No lo sabes en tu propio corazón. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué no puedo estar aquí? ¿Te refieres a el esfuerzo de ser como un bueno para nada, frente a Suke, sirviéndote y vertiendo agua? ¿O como yo? ¿Qué puede traer a 5 millones de Suke? Joven maestro Lee. Esa clase de basura de baja categoría. ¿Cómo puede compararse contigo? Suke, no te preocupes. Una vez que te deshagas de este bueno para nada, conmigo, y el poder detrás de mí, definitivamente alcanzarás nuevas alturas. Joven maestro Lee. Deberías haber dicho antes que era por él, que te estás divorciando de mí. No lo habría entendido entonces. Y que sí lo es. No importa quién sea. Cualquiera es mejor que tú, un inútil, carga, y más merecedor de estar a mi lado. Abre bien los ojos y mira bien al joven maestro Lee, luego mírate a ti mismo. Te queda algo de dignidad masculina. Suke, tengo otro regalo para ti. Este regalo nosotros. ¿Es usted el señor Taiping? ¿Qué dijo?
quiere darle a nuestro grupo Lin. Invertir 10.000 millones. El señor E dijo que alguien le había encargado invertir en nuestro grupo Lin 10.000 millones, y también me invitó a asistir al banquete de bienvenida para el dios celestial, Ziwei. El señor E controla los de Chuchen, todas las industrias, él es la persona más importante. Además él también es del Salón Ascenso del Dragón, enviado divino nombrado personalmente. En realidad favoreció a nuestra familia Lin. O más bien fue encomendado por alguien. ¿Ahora crees? Debe ser el joven maestro Li. Esto es lo que acabas de mencionar. El regalo para Xueke, ¿verdad? Esto. Ser capaz de hacer que Ping intervenga en esa conexión. ¿Te atreves a reclamarla? ¿Qué hay para que yo no reclame? Si no soy yo podría ser tu persona inútil. Suke así es. Mi familia Ali de hecho ha ganado el favor de la persona de Ascenso del Dragón. A su debido tiempo ser incluido en el ranking de Ascenso del Dragón. No es una hazaña imposible. Este dinero es para ti, solo tómalo. Li Pen, esto es 10.000 millones. Solo considéralo él. Regalo de compromiso de mi familia y para ti. ¿Cómo es que no lo sé? ¿Cuándo podría la familia Li llamar la atención del Salón Ascenso del Dragón? Una simple hormiga del nivel más bajo. Por supuesto que no lo sabrías. Tú. Cállate, Yeting. Acabas de ver. Ya sea el Salón Ascenso del Dragón o la familia Li, todo es gracias a la habilidad de mi Link Xueke, que me eligieron. Si sigues acosándome así, solo hará que yo te deteste cada vez más. Esta es tu compensación. Firma el acuerdo. El dinero de tu familia Lin. No me importa ni un solo céntimo. Está bien. Mientras no te arrepientas, puedo firmar. Para. Nosotros, la familia Lin, no somos tan mezquinos. Ni siquiera rechazaríamos a una persona sin hogar. Persona, lleva tu equipaje al trastero del patio. Espera a encontrar un lugar donde vivir antes de irte. Entonces no molestaré tus buenos asuntos. Deseo que tu grupo Lin pueda, con la ayuda de esta familia Li, que es valorada por el ranking Ascenso del Dragón, alcance su cima. ¿Te atreves a maldecirnos? Déjalo ir. Solo quiere presumir su ingenio verbal, eso es todo. Es bastante patético, déjalo en paz. Cierto, Suke. Pasado mañana, fiesta de bienvenida. El dios celestial Ziwei, por favor llévame contigo. La familia Lin es ahora una estrella en ascenso. Conmigo acompañándote. Puedo presentarte a algunas personas influyentes de familias nobles. No fue este banquete el señor E. Por respeto a ti nos invitaste. ¿Por qué Xueke todavía necesita traer a alguien? ¿Podría ser que la inversión de ahora realmente fue de Yeting? Imposible. Ese bueno para nada. ¿Cómo podría saber a alguien del Salón Ascenso del Dragón? Creo que realmente te ha convencido con su dulce charla. Y has perdido la cabeza. Joven maestro Li, solo está siendo modesto, no queriendo atribuirse el mérito. Solo haz lo que él dice. Ni siquiera menciones a ese tipo desafortunado. Tía, es lo que debo hacer. Divino Venerable, cancelar de inmediato la inversión en la familia Lin. No. Jacqueline Suke juró depender de sí misma. Está bien, entonces démosle una oportunidad para enfrentar la realidad. En cuanto al banquete de bienvenida del dios celestial Ziwei, Ziwei me ha seguido por tantos años. Su reputación, todavía tengo que mantenerla. La nueva redacción de este año del ranking Ascenso del Dragón está ambientado en Chuche, para evitar cualquier circunstancia imprevista. Además, mi identidad aún debe mantenerse en secreto. entendido. Sin embargo, el asunto de su expulsión de la familia Lin probablemente no podrá mantenerse en secreto. Chuchen es un lugar donde el estatus determina la jerarquía. Un yerno desechado atraerá muchos problemas. The film was translated and narrated by M Media.
Anoche. Joven señorita, encontramos a la persona que la salvó anoche. Por favor, vea. Un yerno que vive en casa. Sí, escuché que este Yeting estaba originalmente en la familia Lin, descaradamente, viviendo de ellos como yerno residente. Pero hoy, presidente Lin personalmente publicó la noticia, declarando que los dos han roto lazos. De verdad. Eso es genial. A toda costa. Ayúdame a encontrarlo. Joven señorita está siendo caprichosa otra vez. Esta persona claramente no es de una familia respetable. Además, es un yerno residente que fue divorciado. Incluso si quieres agradecerle, solo dale algo de dinero y despídelo. ¿De verdad crees que es un taxista? Poder llevarme ilesa. De las garras de Eki Chao. A lo sumo demuestra que es hábil. Pero después Eki Chao parecía haber desaparecido de Chuchen. Y su segundo tío, Aiping, actuó como si el incidente nunca hubiera ocurrido. ¿Crees que alguien que puede hacer que Aiping se trague esta amarga pérdida tendría una identidad ordinaria? Pero Aiping no es del Salón Ascenso del Dragón. Joven señorita, ¿por qué haces tantas preguntas? Date prisa y encuéntralo. Dile a Ziwei que mantenga un perfil bajo. Después del banquete sigue mis instrucciones. Yeting. Por suerte mi hermana tuvo previsión, y me dijo que te siguiera. No esperaba que realmente vinieras a causar problemas. Lo dices como si fuera el lugar de tu hermana. Aburrido. Mi hermana está aquí para asistir a un banquete tan importante, y tú solo estás aquí para causar problemas. No tienes permitido ir. Suéltame. Ya quisieras. Tú te lo buscaste. Linao, Hermana, Yeting, echarte de la familia Lin fue mi decisión. Si tienes rencor, desquítate conmigo. hermana. Amablemente le pregunté cómo le había ido estos últimos 2 días. Este canalla me golpeó de inmediato. Como no me di cuenta antes de que eres tan buen actor. Yo, Tu familia es ingrata. Yeting, nuestra familia Lin te proporcionó comida y alojamiento gratis. Durante 2 años, ya es bastante malo que no estés agradecido. Pero incluso te atreves a golpear a mi hijo en la calle. Tú. Fue claramente tu querido hijo quien golpeó primero. Yo solo me estaba defendiendo. Incluso se atrevió a golpearme. Nuestra familia Lin, ¿cómo criamos a un perro rabioso que muerde indiscriminadamente? ¡Qué desgracia familiar! Yeting ha sido demasiado lejos. Discúlpate con mi mami y mi hermano. Disculparse. Yo no la toqué. Claramente está fingiendo. ¿No lo ves? Todavía quieres discutir. No es porque quiero divorciarme de ti. Y ya no podrás comer y beber a mi costa, dependiendo de mí para mantenerte. Así que quieres venganza. Contra mi familia es eso. Yeting, han pasado 2 años. Sigues siendo tan inútil como siempre. Así es. Siempre que se trata de tu propia familia, siempre. Me culpas primero, sin distinguir el bien del mal. Linsuke, ¿cuándo me darás siquiera una pizca de confianza? Confianza no la mereces. No lo merezco. Fui demasiado ingenua estos 2 últimos años. Creo. Keisuke es la verdaderamente ingenua, ¿no es así? Joven maestro Lee, ¿qué quiere decir con esto? Suke, no olvides dónde estamos. Y no olvides, para qué estamos aquí esta noche. Este es el Hotel Anai, un establecimiento del Salón Ascenso del Dragón, y esta noche, otra vez, fiesta de bienvenida. El dios celestial Ziwei honra a Chuchen con su presencia. Todas las familias nobles y los clanes prestigiosos de Chuchen se reunirán aquí. Suke, esta vez, es tu oportunidad de hacer una aparición en la alta sociedad. Mientras aproveches esta oportunidad, ¿por qué preocuparse de que el grupo Lin no pueda salir a bolsa? En cuanto a Yeting, él es solo un yerno abandonado que fue expulsado de la familia. Sin embargo, él está aquí. ¿No te parece un poco extraño? Hermana, él te guarda rencor. Debe estar aquí por venganza. Ingrato e insaciable. Seguiste a Xueke hasta aquí. Déjame decirte, hoy es la mejor oportunidad de Xueke para expandir su red. Si te atreves a arruinar nuestros planes, te despellejaré vivo. ¿Quién te dijo
que te estaba siguiendo. Podría ser que fuiste invitado. Este es el banquete de bienvenida para el dios celestial Siwei. Así es. La hospitalidad fue imposible de rechazar. Ni siquiera pude rechazarla. ¿Quién te enseñó exactamente trucos tan vergonzosos afuera? Mírate a ti mismo. ¿No crees que eres completamente ridículo? Ridículo. Solo veo a los cerrados de mente. Tener ojos sin ver, qué ridículo. Jetin, como un hombre, ¿me avergüenzo por ti? Incluso si tuvieras la mitad de la habilidad e integridad del joven maestro Lee, tampoco te menospreciaré. No debía gastar palabras con él. Que alguien saque a golpes a este bastardo de aquí, a ver si se atreve a ser arrogante entonces. Ponerme una mano encima. Me temo que ni siquiera tu dios celestial Ziwei se atrevería a tocarme un solo dedo. ¿Por qué no te callas? Te lo advierto, Jeting. Tú y la familia Lin actualmente no tienen absolutamente ninguna conexión. Será mejor que reconozcas tu lugar. Si dices algo equivocado tú mismo y te buscas problemas, no puedo controlar eso. Pero si implicas a la familia Lin, no te perdonaré en absoluto. Tan ansiosa por distanciarte de mí. ¿Estás segura de que no te arrepentirás? Arrepentimiento. Me arrepiento de no haber visto antes con claridad tu verdadera naturaleza de bueno para nada, permitiéndote hasta ahora seguir usando mi nombre y actuar imprudentemente fuera. La familia Lin no es nada especial, y no necesito tomar prestada la influencia de nadie más. Después de todo, mi disposición a asistir ya le está dando mucho prestigio a Ziwei. De acuerdo. Jetin, ya que afirmas que fuiste fuertemente invitado, y no pudiste rechazar la cálida invitación, entonces ¿qué estás esperando? Rápidamente déjanos ver tu distinguido estatus. ¿Y cuánta gente te da la bienvenida de acuerdo? Vamos. ¿Ves eso? Todos los invitados aquí esta noche. Todos son clanes poderosos y dominantes. Controlan el núcleo vital de Chuchen. Si admites ahora. Hace un momento, por odio a Suke, que dijiste esas cosas locas. Entonces podría considerar hacerte camarero. De esa manera incluso podrías conseguir algunos bocados para comer más tarde, para que no fuera un viaje perdido, ¿verdad? Familias importantes y varios poderes. ¿Crees que los tomaría en cuenta? Tu lunático. Linao, llévatelo rápido. Un simple yerno que vive en casa. ¿Cómo se atreve a hablar con tanta arrogancia? Todos los presentes están aquí por admiración al dios celestial Siwei y al salón ascenso del dragón detrás de ella. Por eso esperaron aquí con respeto. ¿Quién eres tú, una rata, para aparecer aquí? Échenlo de aquí. Si yo fuera un don nadie desconocido. Con todo respeto. Entonces todos aquí deben arrodillarse. Tú. ¿Y esta es Suke? ¿Quién tiene la historia más larga en Chuchen? Entre los jefes de familia mayores, el viejo Tian, cualquiera en una posición alta. Debe mostrarle algo de respeto. Si lo ofendes, The film was translated Estás and acabado. narrated by M-Media. mi familia Tian se ha mantenido firme en Chuchen, su nombre reconocido durante décadas. Somos inherentemente más nobles que tu vida humilde. Si te digo que te arrodilles, no puedes permanecer de pie. La familia Tian de Chuchen, cuyos ancestros comenzaron en la manufactura. Incluso recibió apoyo del Salón Ascenso del Dragón en sus primeros años. De hecho, tuvo unos años gloriosos. La gloria de mi familia Tian en Chuchen. ¿Quién no la conoce? Considérate con algo de conocimiento, chico. Lamentablemente, sus descendientes fueron codiciosos y pésimas en la gestión. No solo despilfarraron toda su fortuna familiar, y afectaron a miles de trabajadores comunes, arruinando familias y causando muertes. Tonterías. Esos perros rabiosos despreciables nacieron para ser esclavos para nosotros los superiores, familias aristocráticas. Gente como ustedes merecen llamarse aristócratas. Merecen respeto y admiración. ¡Qué chiste! Tú. ¿Qué eres tú? ¿Es este tu lugar para hablar? ¿Qué? Sintiéndote culpable. Chicos, si tienes agallas, di tu nombre. ¿Quiénes desafían abiertamente a la familia Tian? Las consecuencias podrían superarte. Viejo Tian, hace 2 años se unió a nuestra familia como portero, y ahora ha sido expulsado. Él no tiene ninguna relación, en absoluto, con nuestra familia. Mi hermana se divorció de él hace mucho tiempo, ¿verdad, hermana? Anciano Tian, por favor, calme su ira. Jeting. Jeting acaba de divorciarse de mí. Está un poco agitado. Por favor, no le haga caso. Haré que se vaya ahora mismo.
Yeting, ¿no me has causado ya suficientes problemas? ¿No es suficiente aún? Sal de aquí rápido. Basta. Ante los jóvenes de las familias nobles, hablar con tanta insolencia. Insúltame, Tian. Tu familia Lin. Realmente me está menospreciando, ¿no es así? Por el asunto de hoy, debes darme una explicación. Suke, no caigas en su trampa. Todavía recuerdas hace 2 años, cuando me paré frente a la tumba del viejo maestro Lin, y hice un juramento, juré protegerte, y proteger a la familia Lin de por vida. Confía en mí. Tú y yo venimos de orígenes diferentes. Y nuestras perspectivas son muy distintas. Debo considerar el sustento de la familia, el camino de los negocios. Y liderar a la familia, para que se sitúe en la cima de Chucheng, mirando a todos desde arriba. Este soy yo. ¿Y tú? Ganando 2.500 yuanes al mes, comiendo comida callejera, emborrachándote con cerveza industrial y cumpliendo tu propio sueño, todo está aquí. ¿No es esto suficiente para ti? ¿Aún te atreves a negociar con nosotros, para rozar siquiera las altas esferas? Es simplemente que eres demasiado codicioso. Yeting, ¿de verdad vas a usar un taxi? ¿Para protegerme toda la vida? La familia Lin y yo, hace mucho que no tenemos ninguna conexión. Todas las consecuencias serán asumidas por mi Yeting solo. Lin Suke, estás tan ansiosa por distanciarte de mí. Es para protegerte a ti misma. Nuestros 2 años de efecto. No merece ser tenido. Ni siquiera puedes proteger un poco. Ya lo he dicho antes, ¿esto es obra tuya? Chico. Cualesquiera que sean tus quejas con la familia Lin, no me importa. Pero hoy eres demasiado arrogante. Simplemente menospreciando a todos, si no te castigo severamente. Me temo que en el futuro, cuando el enviado divino Aiping se entere de esto, solo me culpará por ser demasiado blando. Vamos, atrápenlo por mí. Permitir que una persona mezquina como tú actúe con tanta arrogancia. Este enviado divino Aiping es realmente un cabeza hueca. Tú. ¿Cómo te atreves a hablar así? Escuchemos con atención. Yeting. Creo que realmente te has vuelto loco. Ofendiste al viejo Tian. A lo sumo serías expulsado de Chucheng y sufrirías algo de dolor físico, pero en realidad te atreviste a hablarle irrespetuosamente al señor E. Creo que tu muerte es inminente. Suke, ven rápido. Aléjate de él, sin ley. El señor E es el enviado divino del Salón Ascenso del Dragón, otorgado personalmente a Chucheng. Solo superado por uno, por encima de 10.000 personas, para que le faltes el respeto de esa manera. Simplemente no nos pones a las familias prominentes de Chucheng en tus ojos. De hecho, no eres digno de mi atención. Pero no solo me dirijo a ti. Estoy diciendo que todos los presentes, incluida la familia Tian, son indignos. Todos sean testigos por mí. Esta persona es completamente arrogante. Hoy seré el primero en dar un paso al frente, para eliminar a este canalla por el enviado divino. Ahora estamos acabados, Suke. Este Yeting ya ha incurrido en la ira pública. En este momento, que sigues esperando, este es el mejor momento. Rápidamente declara tu posición, vamos. La familia Lin de Chucheng solicita encarecidamente al anciano Tian que castigue a Yeting. Guardias. Hoy me aseguraré de que este chico no salga por esta puerta. ¿Quién se atreve a tocar los de Anmen-Row míos? Nos volvemos a encontrar, Yeting. No es esa la mujer de esa noche. Anmen-Row. Esta joven no debería estar en la lista de invitados, ¿verdad? Alguien por favor acompáñela afuera. No nos retrase de manejar asuntos importantes. Condición de hija mayor, dada la de mi familia and de Jin Bei. Sin mencionar el banquete del dios celestial Siwei, aunque esa persona del Salón Ascenso del Dragón estuviera presente. Tendría que mostrarme algo de respeto, ¿no? La familia Andejin Bei. Esa familia asiste al divino ascenso del dragón. Una familia noble que crea el ranking ascenso del dragón. El jefe de la familia An, además gestiona todas las fuerzas por mar y tierra. Incluso puede enfrentarse al venerable del ascenso del dragón. Mi joven dama vino en secreto a Chucheng hace 2 meses para ayudar a la clase baja empobrecida. Al principio, no quería oprimir con su estatus, porque contradice los principios de la familia An. Pero viendo vuestro comportamiento hoy, cada uno de vosotros intimida a los débiles, en busca de poder e influencia, sin dudar en suprimir arbitrariamente y tratar con un desarmado, frágil plebeyo. Realmente me habéis dado un buen espectáculo. No exactamente frágil. Yeting, no tengas miedo. Conmigo aquí nadie puede intimidarte. Joven señorita An, usted no está distinguiendo el bien del mal. Y no se está calumniando inmediatamente. No podemos aceptar esto, me temo. Aunque yo ya no tengo claro, yerno desechado, que acaba de ser expulsado de su casa. ¿Qué relación tiene usted con este?
Pero los asuntos concernientes a nuestro Chuchen, ni siquiera el jefe de los San debería intervenir, no. Así es. ¿Cuál es su relación? Recién divorciado y ya aferrándose a la joven señorita Ann. Canalla. Hermana, ella es la que esa noche estaba con Yeting en la entrada del hotel, abrazándose. Así que lo que pasó esa noche era verdad. Yeting, ya encontraste una nueva pareja a mis espaldas. No es de extrañar que tú, un simple yerno desechado que conduce un taxi, pudiera ser tan arrogante. Así que te has aferrado a la familia Ann de Jin Bei. ¡Qué habilidad! Yo, Tian, estoy impresionado. Su que parece. La cama de la joven señorita Ann es mucho más suave que la tuya. Yeting en privado. Debió de haber puesto mucho esfuerzo. Señorita Ann, sé que tus intenciones son buenas. Pero estas personas no valen la pena para que menciones el nombre de la familia Ann. No son dignos. Eres mi salvador. ¿Cómo puedo quedarme de brazos cruzados y ver cómo estos viejos cascarrabias te ponen las cosas difíciles? Además, ellos tienen intenciones asesinas. Joven señorita Ann, tú también debes haber sido engañada por Yeting, ¿verdad? No sabes. Él es solo un bueno para nada que vive de las mujeres. Primero, descaradamente, se casó con la familia Lin, y después de ser un mantenido durante 2 años, su que vio a través de sus verdaderos colores, y lo echó. Luego se dio la vuelta y usó el mismo viejo truco para seducirte. Honestamente, como hombre, me avergüenzo por él. Así que así es. Muy bien, entonces no discutiré contigo, joven señorita Ann. Después de todo, ella también es una víctima. Sin embargo, este Yeting tiene un historial notorio. Si no nos deshacemos de él, será difícil calmar el odio en nuestros corazones. Hoy primero te arrodillas. Pedir disculpas a Tian. Y lo consideraré un acto de acumulación de virtud, y te dejaré libre. Arrodíllate y discúlpate. Puedo arrodillarme, de acuerdo. Pero no tienes el destino para soportarlo. Canalla desvergonzado, tú. Solo espera hasta más tarde, cuando informe al dios celestial Sigüe. Haré que toda tu familia muera sin un lugar de entierro. ¿Qué tal esto? No es necesario que hables. Hablaré yo mismo con el dios celestial Zigüe. Dios celestial Zigüe del Salón Ascenso del Dragón. Aparece ante mí de inmediato. El divino venerable ha estado inactivo durante 2 años. Ahora que está actuando, debe ser que Chuchen ha llegado a un punto crucial en él. Debe ser corregido. Chuchen está ubicado en las Chongyuan, con un terreno intrincado y profundamente arraigado. Arriba hay quienes se hacen llamar ancianos, las 4 familias principales de Tianzu Chao y Wu, haciendo un progreso irresistible en los últimos años. Abajo está la familia Ali, que ha estado. El venerable divino investigó en secreto 2 años, pero aún es difícil profundizar. Así es. Chuchen, que antes pasamos por alto. Inesperadamente nos salió el tiro por la culata. En cambio, fomentó las fuerzas locales de Chuchen. Como no iba a querer atraparlos a todos de un solo golpe. Han estado confabulándose entre sí durante años. Un nido de víboras. Verdaderamente difícil de sacudir. Una simple familia Tian se atreve a desafiar al divino venerable. Conduce más rápido. En 3 minutos. Debemos llegar al lugar. Está bien. La gloria de la familia Tian en Chuchen termina hoy. Yeting, no creo que seas un taxista. Eres un estudiante de actuación, ¿verdad? Cogiendo tu teléfono y empezando un espectáculo unipersonal. ¿Está tu teléfono siquiera cargado? ¿Está tu pantalla de teléfono siquiera encendida? Te aconsejo que te apartes y te comportes. No te salpiques de sangre. Y luego corras a casa llorando con papá. Tú. Con todos los ancianos presentes aquí, no les ocultaré nada a todos ustedes. Mi familia Li quiere aprovechar la oportunidad, con el dios celestial Sigüe, para enfrentarse al venerable divino ascenso del dragón. Si tiene éxito, mi familia Li podría ascender de golpe, ya que Yeting causa problemas hoy. Mi familia Li tiene la responsabilidad, aliarse con Viejo Tian para eliminarlo. Te sobreestimas. Viejo Tian, aprovechemos rápidamente de que el dios celestial Sigüe aún no ha llegado, para deshacernos de esta basura, para no estropear el ambiente del banquete. Tienes razón. Hoy, ni siquiera un solo dedo. ¿Quién no se tocará a Yeting? Es enemigo de la familia Ann de Jin Bei. A ver quién se atreve. Yo, el familia Hu de Bei Chen, formo frente con Viejo Tian. A esta persona no se le puede permitir vivir. Grupo Tin solicita al Viejo Tian que ayude a Chuchen a eliminar al traidor,
Aniquilar a Yeting. Aniquilar a Yeting. Apoyen al viejo Tian. Apoyen al viejo Tian. Aniquilar a Yeting. Aniquilen a Yeting. Apoyen al viejo Tian. Apoyen al viejo Tian. Señorita Ann realmente tiene la intención de, solamente por el bien de Yeting, desafiar a los nobles y líderes de Chuchen y ser una enemiga. Vosotros. Este es un asunto personal mío. No le pongas las cosas difíciles a una joven. Yeting. Son muchos y poderosos. Confías en mí. Igual que aquella noche, cuando te confiaste a mí. Por supuesto. Todos si no actúan ahora. ¿Cuándo lo harán? El dios celestial Siwei ha llegado. Banquete de bienvenida, Dios Ziwei. Bienvenido dios celestial Siwei. Bienvenido Dios Celestial, Ziwei. Enviado divino Enviado divino. Bienvenido dios celestial Siwei a Chuchen. El dios celestial y el enviado divino deben estar cansados. Yo Tian tengo. ¿Cómo te atreves a causar problemas aquí? Eres verdaderamente audaz. Divino Maestro. Llegamos tarde. Has llegado justo a tiempo. Te esperamos para presidir la justicia. Dios celestial debe estar equivocado. Este joven es yerno residente de la familia Lin. Es un inútil, un gigolo que seduce mujeres para vivir. Hoy no solo se entrometió en su banquete y causó una gran perturbación, sino que también se atrevió a insultar y menospreciar a usted y al enviado divino. Estaba a punto de encargarme de él por usted, para evitarle el enojo. Así que usted es el jefe de la familia Tian. Entonces, realmente debo agradecerle apropiadamente. Para ser honesto, Dios celestial, mi familia Tian también estuvo una vez. Una familia prominente en el ranking Ascenso del Dragón. Podríamos ser considerados colegas. Este asunto menor no vale la pena mencionarlo. Entonces, según usted, debe ser corregido. ¿Qué pasa con Yeting? Como mínimo debería postrarse y rogar por piedad a todos los presentes. Luego cortarse las manos y los pies para mostrar arrepentimiento y ser expulsado de Chuchen como advertencia para los demás. Bien. Entonces, ¿por qué no te postras rápidamente? ¿Tú qué dijiste yo? No lo acabas de decir tú mismo. Primero postrarse, luego cortar manos y pies. Y ser expulsado de Chuchen. Estaba hablando de Yeting. Oponerse al señor Ye es oponerse a todo el salón Ascenso del Dragón. ¿Quién se atreve a desobedecer? Yeting. ¿Desde cuándo él tiene relación con el salón Ascenso del Dragón? Señore, ¿qué está pasando exactamente aquí? Usted es el de Chuchen, deidad guardiana. Por favor, persuada rápidamente al dios celestial Siwei, deidad guardiana. Eaiping fue designado por el salón Ascenso del Dragón como la deidad guardiana de la gente común de Chuchen, no tu deidad guardiana. Eaiping. ¿Es este el Chuchen que has diligentemente, como gobiernar? Señor, su lección es bien recibida. Yo me encargaré personalmente de este asunto. Estoy dispuesto a hacer las paces. La familia Tian de Chuchen obligó a la gente a trabajar en exceso para su propio beneficio y los oprimió con su poder, perturbando el orden social durante muchos años. A partir de hoy, reclamaremos los activos invertidos en ellos, confiscar todos los activos de la familia Tian y expulsar al jefe de familia de la ciudad. Cualquiera que se oponga será un enemigo del salón Ascenso del Dragón. Señore, no puede hacer esto. Me equivoqué. ¿Puedo disculparme con el señor Ye? Por favor, perdóneme. La familia Tian está acabada. Señore, por favor, perdóneme. Por favor, perdóneme. Yeting. Todo es culpa de Yeting. Joven maestro Li, ¿qué está diciendo? Todo es culpa de Yeting. Dios celestial, usted debe haber sido engañado por algún truco de este muchacho. Usted y el señor han sido engañados. Es un mentiroso completo y absoluto. Y en lo que es mejor es en la seducción. ¿Cómo te atreves? Yo no estaba hablando de usted. Insultar al señor Ye tendrá consecuencias aún más graves. Yeting. Al final, tú y Salón Ascenso del Dragón, ¿qué relación tienen? ¿Y cuál es tu relación conmigo? ¿Por qué debería responderte? Si realmente te apoyaste en ti mismo para obtener este respeto y poder, ¿por qué lo has mantenido oculto hasta ahora, dejándome en el grupo Lin para luchar sola durante 2 años y negándote a ayudar? Oculté mi identidad porque todos estos años, mi apoyo al grupo Lin nunca ha cesado. Cada pedido del grupo Lin, cada inversión, fui yo ayudando en secreto. Estas torpes mentiras, ¿cómo esperas que las crea? Pero sí, te apoyaste en esos métodos turbios.
para ascender al Salón Ascenso del Dragón. Entonces, eso realmente no tiene nada que ver conmigo. Simplemente me da asco haber criado a un hombre así, durante 2 años enteros. ¿Quién te dio las agallas para hablarle así? Sabes que él es un dragón. ¿No eres digno de estar de pie y hablar con el señor Ye? Arrodíllate. Ye, señor Ye. Ziwei. Escuché al joven maestro Li decir que tienes una relación cercana con la familia Li. Quieres elegir a los Li para el ranking Ascenso del Dragón. ¿Es esto cierto? Sobre la nueva versión del ranking Ascenso del Dragón, aparte de nuestro divino venerable, a nadie más se le permite participar. En cuanto a esta supuesta familia Li, nunca he oído hablar de ellos. Realmente se están sobreestimando. Joven maestro Li, usted. Será mejor que reces para que puedas ser perdonado por el señor Ye. De lo contrario, afectará a toda tu familia, haciendo difícil que se establezcan en Chucheng. Señor Ye, ¿cómo se debe tratar a esta persona? Ya que juró morir para estar en el mismo frente que la familia Tian. Entonces, Yeting, no me importa qué métodos despreciables usaste para hacer que el dios celestial Ziwei te obedeciera. Te aconsejo que no seas demasiado arrogante. Sé indulgente cuando puedas. El joven maestro Li fue forzado por las circunstancias. Esta Lin Suke realmente tiene doble moral. Justo ahora, cuando Li Pen estaba intimidando a la gente, ella no era tan bondadosa. Señorita Lin, significa esto que Yeting se ha aferrado al dios celestial Ziwei. El dios celestial Ziwei está defendiendo la justicia. No digas tonterías si no entiendes. de acuerdo, si fuera yo no sería indulgente. Tengo el capital para ser arrogante. Pero él no. Yeti. Puede que hoy tengas la sartén por el mango. Pero nunca has pensado que en el futuro tú también tendrás un día en que seas abandonado. La familia Tian y la familia Li, con una base centenaria, se mantienen firmes. Si quieren tomar represalias contra ti más tarde, será cuestión de minutos. Que lo intenten entonces. Se atreven a desafiar al Salón Ascenso del Dragón. ¿Qué les pasa a aquellos que no quieres salvarlo? De acuerdo, te daré una opción. O bien la familia Li es aniquilada. 2 años. Mi apoyo silencioso a la Grupo Li será continuado. O tú y yo rompemos lazos. De ahora en adelante, confía únicamente en luchar a tu lado, el llamado Li Pen que puede, para llevar a tu Grupo Li a su cima. Te estoy dejando elegir. Suke, no escuche sus tonterías. Usted llevó al Grupo Lin paso a paso hasta donde está hoy. Todo es su logro exclusivo, con la asistencia total de mi familia Li de ahora en adelante. ¿Por qué se preocuparía por no tener un futuro? Ese Yetin. Él es solo un bueno para nada que depende de las mujeres. No se deje engañar nunca por él. Yeting, tu capital solo se arrastra fuera de su cama, la cama de una mujer, y luego arrastrarse a la de otra, si te apoyas en estas cosas, para ser tan agresivo e implacable. Entonces, felicidades. Has logrado refrescar mi nivel de asco por ti. Lin Suke. No me hagas parecer como tú. Yo, Yeti, he alcanzado mi posición actual paso a paso, confiando en manos manchadas con la sangre de mis enemigos. Estos últimos años me he dedicado a ti. Ha mostrado devoción hacia los familia Lin. No tienes que estarme agradecida. Pero no puedes calumniarme así. Ya basta, Yeting. ¿Por qué quieres borrar mis esfuerzos? Y luego fabricar tus propios logros de la nada. ¿Satisface esto tu vanidad masculina? ¿O simplemente disfrutas engañándote a ti mismo? Ya que nunca has tenido ni una pizca de confianza en mí de principio a fin. Entonces, ¿qué más hay que decir? Ziwei, ¿entendiste el significado de la señorita Lin? Esté tranquilo, señor. De ahora en adelante, el Salón Ascenso del Dragón, no intereses con el Grupo Lin, tendrá ningún trato comercial. Yo, Lin Suke, nunca me apoyé en ningún poder. Y nunca dependeré de nadie en el futuro. Lideraré el Grupo Lin, ascendiendo paso a paso. En cuanto a ti, solo te hundirás más y más. He dicho todo lo que tenía que decir. He hecho todo lo que tenía que hacer. Mi deuda de gratitud con el viejo maestro ahora está saldada. Estás por tu cuenta. He interrumpido tu banquete. Por favor, continúen.
Yeting, todavía tengo algo que decir. Vine específicamente por ti. Espérame. Ya se fue. Está el divino venerable intentando seguir ocultando su identidad. Hija. Ese Yeting es realmente tan formidable. Según lo que acabas de decir, ¿qué le pasará a nuestro grupo Lin? Desprecio. Este Yeting ciertamente no esperó a Suke, quien ya se involucró con la familia Anenjin Bei y la diosa celestial Siwei. Estas dos mujeres tontas están completamente encaprichadas con él, y en realidad está dándose Eris aquí. ¡Qué audacia! Un canalla que vive de mujeres. Calculo que no pasará mucho tiempo antes de que se cansen de él y lo echen. No volverá entonces corriendo. Volviste para buscarme. Si él realmente vuelve a ti, Sueke, entonces no debes ser blanda de corazón. Mi padre y yo ya le hemos mostrado la máxima benevolencia y rectitud. Si él insiste en elegir este camino, solo puede cosechar lo que siembra. Simplemente no esperaba que un hombre pudiera ser tan descarado. Suke, confía en mí. En menos de un año, el grupo Lin, bajo nuestros esfuerzos combinados, seguramente alcanzará su cima. Usted y Yeting son en última instancia personas de dos mundos diferentes. ¿Por qué molestarse con el verdad? De hecho, yo nací para ser un pájaro que se eleva hacia las nubes. En cuanto a él, es solo un trozo de barro sin remedio. Yeting, realmente siento lástima por ti. Yeting, espérame. Señorita Lin, si tiene algo que decir, dígalo rápido. Un hombre y una mujer solos. No se vería bien si otros nos vieran. ¿Qué tiene de malo? De todos modos, mi cuerpo. Ya me has visto por completo. No deberías decir esas cosas a la ligera. Eres una joven de una familia prominente. ¿Qué no se puede decir? De todos modos, nos casaremos pronto. ¿Quién se casa con quién? Estoy comprometida contigo. No creas que no sé. Estás divorciado. ¿Quién te dijo que estoy divorciada y tengo que casarme contigo? En aquel entonces tú, fue por humanitarismo que yo. Justo ahora tú por mi bien. Discutiste con esas familias aristocráticas. Estamos a mano ahora. Solo estaba defendiendo lo que es correcto. No, hace tiempo que encuentro a ese grupo de viejos cascarrabias pretenciosos, molestos. ¿Cómo se atreven a llamarte mantenido? De hecho, soy el yerno que vive en casa de la familia Lin. No se equivocaron en eso. Si realmente quisieras depender de las mujeres, habrías aprovechado la oportunidad para aferrarte. La poderosa familia Anenjin Bei. No creas que no sé. Aunque no conozco tu verdadera identidad. Pero ya que intentas ocultarla, no te presionaré. Tú pequeña. Eres bastante traviesa y lista, a diferencia de tu terco viejo padre para nada. ¿Conoces a mi padre? Señora Jiazong de Jin Bei. ¿Quién no lo conoce? Señorita, el coche ha llegado. Vamos, prometido. ¿A dónde vamos? A conocer a mis padres. A discutir el matrimonio. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué tiene eso que ver contigo? Soy su ex esposa. Así que, si sabes que eres su ex esposa. Tú. Realmente te subestimé, Yeting. En la superficie débil e incompetente. Dependiendo de los 3.000 yuanes que te daba cada mes, solo para poder comer, pero en secreto te conectabas con un poderoso patrocinador tras otro, para que lucharan tus batallas. Realmente me das asco. Realmente eres. Lin Suke, de principio a fin. ¿Alguna vez me preguntaste la verdad? Li Pen te provocó con unas pocas palabras, y creíste sus tonterías. Pusiste nuestra relación en la posición más sucia, más despreciable. Ahora lo creo. Quizás nunca verdaderamente. Nos entendimos. Si es cierto que no te entendí lo suficiente. Solo vi tu debilidad e incompetencia, tus interminables mentiras. No pude ver tu corazón extremadamente vanidoso y tus métodos asquerosos. Yeting. Antes solo pensaba que eras un hombre incompetente. Ahora pienso que ni siquiera eres un hombre. Di lo que quieras. No tengo nada que decir. Tú. Suéltame. Señorita Lin, te he tolerado por demasiado tiempo. 2 años como marido y mujer. Disfrutaste cómodamente. Yeting afanándose en las tareas del hogar para ti, trabajando como un perro para ti. Sin embargo, lo despreciabas por carecer de ambición y por no poder protegerte del viento y la lluvia. Tu abaco sonaba tan fuerte que todos en Chuchen lo oyeron.
Ganaba dinero fuera para mantenerlo. Eso es lo que él debería hacer. Así que Yetin no tenía quejas en absoluto. Y lo que obtuvo a cambio fue tu despreciable sospecha y acoso. Sabías claramente en tu corazón que no tenías pruebas para demostrar que Yetin te hubiera hecho algo malo. Pero simplemente no podías aceptar sus verdaderas capacidades, un hecho mucho mayor que tú. Ideaste tal método para menospreciarlo y humillarlo. Tengo razón, ¿verdad? Señorita Lin, ¿Estás diciendo tonterías? Si no hubiera usado métodos deshonestos, ¿cómo podría el dios celestial Ziwei escucharlo? ¿Y tú? Él es solo un yerno que fue expulsado. ¿Por qué lo defiendes tanto? porque incluso si es un humilde taxista, nunca se ha inclinado ante el destino injusto, ni se ha rendido. Tú y esas personas de dentro. Cada uno de ustedes afirma ser un genio de los negocios de la alta sociedad. Sin embargo, ignoran la equidad y la justicia, gestionando hipócritamente su propio mundo con un conjunto de reglas estándar. Son como payasos llevando máscaras en un carnaval. Repugnante. Pero Yetin es diferente. Aunque esté en el ojo de la tormenta, él todavía obstinadamente mantiene su interior. Justicia y equidad. Nunca le importa el estatus de su identidad. Solo si se avergüenza de su propio corazón. Señorita Lin, todo lo que acabas de decir, no estoy de acuerdo con. Pero hay una cosa. Realmente nunca lo has entendido. Todos ustedes, Basta. ¿te atreves a gritarme? Lin Suke hace 2 años. Debido al testamento de tu padre, nos casamos pasivamente. Ahora quieres que deje a la familia Lin. Bien, estoy de acuerdo. Pero lo creas o no, mi ayuda al grupo Lin es mucho mayor de lo que imaginas. Ya que no te arrepientes, está bien. De ahora en adelante, cesaré oficialmente toda asistencia al grupo Lin. Ahora puedes depender de ti para mantener a la familia Lin. Servirme agua para lavar los pies, lavar la ropa y cocinar, eso también se considera tu ayuda. De ahora en adelante, sin ti esta carga. Yo, Lin Sue, que no tendré ningún obstáculo. Y solo me elevaré a grandes alturas. En cuanto a ti, les deseo a ambos un feliz matrimonio por 100 años. Gracias por defenderme hace un momento. La niña ha crecido bastante. Hablas como si me hubieras visto cuando era pequeña. Tío, Escuché que has donado a más de 200 estudiantes pobres para que completen sus estudios. A esta edad, poder sentar cabeza y hacer tales cosas. El futuro es prometedor. mi papá dijo. Toda la riqueza en la sociedad proviene de la gente común. Y naturalmente debería usarse para la gente común. Con mis habilidades actuales. Aunque no puedo hacer demasiado. Solo puedo encargarme de los niños que buscan educación hasta la edad adulta. Pero en el futuro. ¿Dónde está él? Yetin. No hay que subestimar a esta niña. Vener divino en cuanto a la familia Lin. Que alguien los vigile. Después de todo, es el viejo maestro Lin, el trabajo de su vida. Al menos debo ayudarlo a salvar al grupo Lin. Entendido. Primero lo llevaré de vuelta a su Viejo maestro Lin, solo puedo ayudarte hasta aquí. Ziwei. Reinicia el ranking Ascenso del Dragón. Ubicación Chuchen. Sí, The film was translated and narrated by M Media. notifiquen al ranking de ascenso del dragón a los 88 enviados divinos de varias regiones, que en 2 meses, Chuchen reiniciará el ranking ascenso del dragón. Grandes cambios se avecinan. La cabeza del dragón se alza. Sigan al venerable divino con todas sus fuerzas. Pero las fuerzas clandestinas en Chuchan son inestables. Me temo que, al difundirse la noticia del Venerable Divino, causará otro revuelo. ¿Quién dijo que el venerable divino ha aparecido? Desde que el venerable divino fue emboscado hace 2 años. No ha habido noticias de él. ¿Quieres decir? Para evitar cualquier circunstancia imprevista, el paradero del venerable divino debe ser sellado. Si provocamos el Salón Ascenso del Dragón, ¿qué futuro tiene nuestro grupo? En efecto, te dije que esta mujer no debería estar en una posición alta. Mira lo que has hecho, mami hermana. Hay grandes noticias. Lin Hao. ¿Qué gran noticia podría compararse con el yerno que vive en casa de tu familia Lin? Resulta que él es el todopoderoso maestro del Salón Ascenso del Dragón.
Ahora tu familia Lin realmente ha causado problemas. Ni siquiera pueden protegerse. Dijiste esa cosa, Yetin. ¿Cómo es posible? ¿Por qué no es posible? Él mismo lo acaba de admitir. Este miserable te está mintiendo. Acabo de terminar de cenar con él, primer heredero de la provincia de Jing. Él me dijo, esta vez el ranking ascenso del dragón se celebrará en Chuchen. Pero, desde que el Venerable Divino desapareció hace 2 años, ha permanecido inconsciente. Así que esta vez el ranking ascenso del dragón reelegirá a un nuevo Venerable Divino. ¿Qué dijiste? ¿Dónde escuchaste esta noticia? Ahora toda la élite de Chuchen, la clase alta, ha difundido la palabra. Es absolutamente cierto. Entonces, ¿por qué Yetin dijo que era el venerable divino? Debe estar fingiendo. Sabía que él claramente era solo un inútil felpudo, y se atrevió a hacerse pasar por el venerable divino. Casi se muerde la lengua. La belleza casi fue engañada por él. Este Yetin es realmente demasiado audaz, ¿no? Exacto. Si este tipo es demasiado audaz, es solo un hombre que se vale de acostarse para ascender un mantenido, que no se atrevería a hacer. ¿De verdad te atreves a creerle? Yetin. Para menospreciarme. ¿Harías incluso algo así? Yetin, fuiste demasiado imprudente hace un momento. ¿Imprudente sobre qué? Sobre ti suplantando al Venerable Divino. ¿Sabes qué? El Salón Ascenso del Dragón acaba de anunciar que el paradero del Venerable Divino aún se desconoce. Si alguien con malas intenciones se entera, no podré protegerte. ¿Qué quieres decir con paradero desconocido? No lo soy. Está bien. Sé que lo hiciste por esa Linsuke, de acuerdo. Pero no me gusta. Cuando muestras afecto a otras mujeres, me pone celosa cuando haces eso. Después de todo hemos llegado a la etapa de discutir el matrimonio. Espera. ¿Quién dijo que me iba a casar contigo? Además, mi certificado de divorcio ni siquiera se ha enfriado todavía. Casarme ahora estoy loco. Entonces tendré que contarle a todo el mundo que me viste desnuda, y a nosotros acostados en la misma cama, dando vueltas. Dile a todos. Recuerdo que ese día fue. Actué de esa manera ese día, por ayudarte. Además, solo eres una chica joven. No deberías primero seguir los deseos de tus padres y las palabras de la casamentera y volver a casa. No son solo padres. Mi papá está aquí mismo. Esta chica es realmente traviesa. Hablando de matrimonio con un hombre que conoce, hace menos de un mes, está gritando que quiere casarse. Me va a enfurecer hasta la muerte a mí, su padre, hermano. Nuestra familia An es la familia aristocrática número 1 en Jinbei, especialmente porque eres un funcionario veterano del Salón Ascenso del Dragón. Se puede decir que eres segundo solo a una persona y por encima de 10.000, aunque no has alcanzado el punto de ser tan rico como una nación. Todas estas familias aristocráticas y figuras prominentes, ¿cuál de ellas al verte no tiene que inclinarse y bajar la cabeza y dirigirse respetuosamente a ti como viejo maestro An? Ahora Monroe ha encontrado a una especie de taxista y ni siquiera es de la provincia. Esto deshonraría a toda nuestra familia An, incluso a Jinbei. ¿Cuántas veces he dicho que nadie en la familia An debe usar el Salón Ascenso del Dragón como respaldo y alardear de ello ante los forasteros? Empujé a la familia An al centro del poder, solo para expandir nuestras obras de caridad y retribuir a aquellos en este mundo que necesitan más ayuda. No somos como esas familias prominentes y celebridades que buscan fama y elogios. Diferentes, ¿entiendes? Entiendo. Hermano, no estaba yo solo preocupado por Monroe. No estoy de acuerdo con este matrimonio. No se trata de sus antecedentes. Mi familia An siempre ha contratado gente sin importar su origen, solo fijándose en su carácter. Sin embargo, la identidad de esta persona es desconocida, y conoce a Monroe desde hace muy poco tiempo. Temo que sus intenciones no sean puras. Él realmente no es una buena pareja. Mi papá es viejo. Iré a hablar con él. Espera. Me gustaría escuchar lo que tu padre piensa de mí. Si esta persona es humilde y se esfuerza, no me importaría echarle una mano. La misión de mi familia An existe para el bienestar de la gente común. Su origen familiar no es importante. Mientras sea amable y honesto, es un pilar de la sociedad. Por el contrario, puedo usar todo mi poder para hacerle saber lo que sucede cuando conspiras contra la hija de mi familia An. Tú eres. Este debe ser el viejo maestro An, ¿verdad? Es un honor finalmente conocerlo. Ustedes dos váyanse. Tengo algo que discutir con el señor Ye. No, papá. Debo quedarme contigo. Está bien entonces, pero no puedes intimidarlo.
Angie Son saluda al Venerable Divino. Por favor, levántese rápidamente. No hace falta tanta formalidad. Estos últimos 2 años, al saber que te casaban, he enviado secretamente gente a buscarte. Tu identidad. Nadie en la familia An aparte de mí lo sabe, quédate tranquilo. The film was translated Desde la batalla del and Shijin, narrated by dejaste el M. Media. ranking ascenso del dragón, centrándose en negocios para la gente común y la caridad. Realmente ha sido difícil para nosotros encontrarnos. Ahora esta agitación en Chuchen también lo ha arrastrado a usted. Espero que no sea algo malo. Hace mucho que había oído hablar de este fuego de Chuchen. Es precisamente por esto que accedí a que Monroe viniera aquí a apoyar a estudiantes empobrecidos. Primero, para ayudar lo más posible. Segundo, para ayudarme a recopilar información. Ahora que has aparecido, supongo que ya tienes un plan. Si necesitas mi ayuda, por favor habla directamente. Entonces seré directo, viejo maestro An. Quiero restablecer el ranking ascenso del dragón en Chuchen. Sin embargo, antes de eso, no me conviene mostrar mi cara. ¿Qué tal si me ayuda a supervisar las cosas? Angie Som acepta la orden. ¿Qué orden, viejo maestro An? Este no es el campo de batalla del Shijin. Le estoy pidiendo un favor. Debería estar agradeciéndole. Señor, en realidad hay una cosa más que yo. Hable. Monroe está joven. Está precisamente en su fase rebelde e impulsiva. Es normal que se encapriche de ti. Por favor, déjamela a mí. Me aseguraré de que no te moleste más. Puedes estar tranquilo. Papá, lo que sea que tengas, ven a por mí. No le pongas las cosas difíciles a él. Tonterías. ¿Qué ojo vio que papá le estaba poniendo las cosas difíciles? De todos modos, lo que tengas que decir, dímelo a la cara. Papá, te invité aquí para que me ayudes a conquistarlo, no para humillarlo. Humillar. Solo soy un taxista. Es normal que a tu padre no le guste. Ya te has malentendido. Mi papá no es ese tipo de persona. Mi papá me enseñó desde pequeño, ya sea haciendo amigos o en los negocios, a no juzgar a las personas por su estatus, sino a discernir su carácter por su conducta. ¿Eres conductor? Sí. Pero nunca lo has hecho, por ser conductor. Sentido inferioridad. Así que ¿por qué te despreciaría? Eres la hija mayor de la familia An. Estás siguiendo a este chico pobre, indigente y despreciado por los demás. Puedes soportarlo. Ese hijo en idioteio. ¿Por qué crees que ser pobre llevará a ser despreciado o a ser menospreciado? Cuando 2 personas se aman, deben apoyarse mutuamente y avanzar juntos. Es cierto que Yeting es conductor, pero eso no significa que será así toda su vida. Soy la hija mayor de la familia An, ¿y qué? A Yeting no le importa eso en absoluto. En cambio, él posee la integridad y la resiliencia que admiro. No importa si es conductor en el futuro o cualquier otra cosa, también seguiremos adelante juntos. Esta es la persona a la que quiero amar. Hija mía, este matrimonio. Acepto este matrimonio. Originalmente pensé que eras como yo, confundiendo la gratitud con el amor, persiguiéndome. Solo una joven que no veía su corazón. Ahora me doy cuenta. Fui yo quien no estaba dispuesto a enfrentar mi propio corazón directamente, aunque soy unos años mayor. Sin embargo, no soy tan bueno como tú en ser valiente y directa. Admítelo, Yeting. Te he gustado desde hace mucho tiempo. ¿Qué eres tú? Un sapo intentando comer carne de cisne. Bien, excelente. Hermano, no te has vuelto loco, ¿verdad? ¿De verdad estás dejando que Monroe se case con este bueno para nada? Por un lado está mi hija. Por el otro, un joven prometedor. Ustedes dos son la pareja perfecta. Accedo a su matrimonio. ¿Qué tal mañana? O pasado mañana para la boda. Hermano, tú. Claramente podrías hacer que esa chica se casara con otra familia, permitiendo que la familia An alcanzara un nivel superior, y aún así insistes en perder el tiempo con él, casándose con un conductor inútil. Angie Son debe haber perdido la cabeza. Segundo maestro, el matrimonio de la joven señorita mayor con la familia Wu de Jingwei fue arreglado por ti personalmente. El jefe de familia ya estaba disgustado con este asunto. Creo que solo quiere usar una excusa para deshacerse de ti. Quiere encontrar a un bueno para nada para encubrir las cosas, para poder legítimamente dejar toda la propiedad familiar a su hija biológica. Está soñando. Yo, el segundo maestro de la familia An, todavía estoy aquí. ¿Cómo se atreve? La familia An tuvo poder y prestigio, pero internamente ni siquiera es tan buena como una familia rica. Se llevó todo el dinero para hacer que caridad inútil. Si la familia An me fuera entregada, habría prosperado hace mucho tiempo. Segundo maestro, en mi opinión, casarse con ese conductor no es necesariamente algo malo. Estás diciendo
¿Qué mientras aprovechemos los errores del yerno bueno para nada, en la oportunidad adecuada, usar esto para crear problemas y arruinar la reputación del maestro mayor? Entonces ¿quién lo seguirá respetando? En este momento, lo apropiado es que tomes control de la familia An. Sería perfecto. Ve a investigar a Yetin a fondo por mí. Porque siento que algo no cuadra. Lo hay. No. Está perfectamente bien. Porque siento que ustedes dos parecen conocerse desde hace mucho tiempo. Segundo maestro, descubrimos que Yetin está realmente divorciado. Él era originario de otra provincia y terminó en Chucheng, casándose con alguien de la familia Lin. Después de eso trabajó como taxista. Es un hombre mantenido notorio. En casa no era del agrado de su suegra, ni de su esposa. Fuera era solo un inútil y tímido. Más tarde la joven de la familia Lin, de alguna manera, lo echó de la familia Lin. Fue entonces cuando se aferró a nuestra joven. Hermano, realmente tienes un plan astuto. Un hombre mantenido es fácil de controlar. Haré que te arrepientas de esto. Esta es su ex esposa Lin Suke. Encontrarla será muy útil. Sí. Hermano, tú fuiste cruel primero. Así que no me culpes por ser injusto. Link Sueke, ¿estás tratando de enfurecer a tu madre hasta la muerte? ¿Por qué bloqueaste nuestras tarjetas? ¿Cómo se supone que vamos a vivir tu hermano y yo? Dime tú. Exacto. El grupo Lin no es solo tuyo. Y escondiste el dinero. Quieres que tu propia madre y tu hermano mueran de hambre. Mami, no detuve estas tarjetas. No solo tus tarjetas. Las cuentas de toda la grupo han sido congeladas por el banco. ¿Qué? Imposible. Ese Yetin no te dio 10.000 millones. Después de cubrir el déficit con 10.000 millones, apenas quedaba nada. La deuda de la construcción de la fábrica y los salarios de los trabajadores. También hay multas. Ustedes dos despilfarran dinero todo el día. Ninguna cantidad de dinero es suficiente para cubrirlo. Ahora nadie está dispuesto a cooperar con nosotros. La grupo solo gasta y no gana. Si esto continúa, el banco confiscará la casa. Lo nuestro se ha ido. Mami, ¿qué debemos hacer entonces? Yetin tiene dinero. Iré a pedírselo a Yetin. ¿No tienes permitido ir? Puede él darte otros 10.000 millones. No puede darte otros 10.000 millones. Ve a rogarle. Si vas tú definitivamente funcionará. Mami. Yetin es incluso capaz de hacerse pasar por un venerable divino. Es capaz de hacer tales cosas. Definitivamente nos implicará en el futuro. En este momento, me dices que me acerque a él. ¿Estás loco tú o estoy loco yo? The film was Yetin translated está fuera de and discusión. narrated Luego by cambia a Oan Ting, Media. cambia a Ali Ting. En esta Chucheng. Hay tantos hombres ricos y poderosos. Eres tan hermosa. Definitivamente estarían dispuestos a gastar dinero en ti. Sueke, escucha a tu madre. Mami. Escucha lo que dices. Estás loco. Hola. Señorita Lin, encantado de conocerla. Soy de la familia An de Jin Bei. An Jiale, el hermano menor de An Jia Song, el general divino número 1 del mundo. Usted es el venerable divino ascenso del dragón. An Jia Song es mi hermano mayor. ¿A qué has venido a verme? Tu ex marido Yetin está a punto de casarse con mi sobrina nieta, An Menrou. Señorita Lin aún no lo sabía, ¿verdad? ¿Qué? Sabía que ese bueno para nada había encontrado otra conexión poderosa. Ya estamos divorciados. Sus asuntos no tienen nada que ver conmigo. Por lo que sé, ellos ya estaban involucrados. Incluso antes de que usted se divorciara. Señorita Lin nunca ha pensado en vengarse de él. Apenas puedo protegerme a mí misma. Así que ¿cómo puedo vengarme de alguien más? Vengarse de él es ayudarse a sí misma. Ayudarme a mí misma. Exacto. Si arruina sus planes, la familia An entonces será el respaldo de su grupo Lin. Hermana, con la familia An ayudando a nuestro grupo Lin, no solo despegaremos en Chucheng, todos los negocios en Jin Bei serán nuestros. Pero, ¿Qué pasa? ¿Será que señorita Lin
Todavía siente algo por él. ¿Cómo podría ser eso? Supongo que todos han oído que pronto el ranking ascenso del dragón celebrará en Chuchen un banquete de reevaluación. En ese momento, no solo Chuchen, sino incluso las familias prominentes de todos los rincones del país y los enviados divinos del Salón Ascenso del Dragón honrarán este banquete con su presencia. Para entonces, su grupo Lin podría simplemente conocer a una figura importante y las ganancias obtenidas serían más de lo que actualmente ganan en un año. Mientras ella te acepte. Esta invitación ahora es nuestra. Por supuesto. Yo la escoltaré personalmente. Hermana, que estás dudando todavía. Yetin fue quien te hizo daño primero. Hizo que nuestro grupo sufriera tan terriblemente. Al hacer esto, te estás vengando. Incluso si no lo consideras, a mí y a tu hermano, todavía tienes que considerar a papá. Papá nos dejó tan temprano. Vas a quedarte mirando cómo el grupo Lin se derrumba así. Está bien, te lo prometo. Dime qué hacer. Te escucharé. Un placer trabajar juntos. Venerable divino, el banquete está listo. ¿Le gustaría entrar? ¿Entraré? No hagas ningún movimiento por ahora. Tengo miedo de asustar a Menro. Yetin. Mi padre insistió en que asistiera esta noche al llamado banquete ascenso del dragón. ¡Qué aburrido! Vendrás conmigo. De acuerdo, ve tú primero. Estaré allí en breve. Esta vez las nubes oscuras sobre Chuchen deben ser completamente erradicadas. Como era de esperar de la magnitud del banquete ascenso del dragón, esta gran exhibición. Hermana, mira. Las 4 grandes familias de Dongcheng, sus jefes de familia también han llegado. ¿No es ese el hombre más rico de Jingnan? Angia, te tenías razón. Solo conéctate con cualquiera aquí. Nuestra familia estará libre de preocupaciones. Mami, no soy uno de esos floreros bonitos. Confío en mi fuerza. En el banquete de esta noche, quiero que todos vean. Como yo, Lin Sueke, revitalizaré el grupo Lin. Yetin. Ese chico también vino. Yetin, realmente tienes el descaro de aparecer. No tienes miedo de que si vinieras, me aseguraría de que nunca te fueras. Hoy es el banquete del ranking ascenso del dragón. ¿Qué calificaciones tienes para recibir una invitación? Para mí, la director general del grupo Lin, y tú un estafador que se hace pasar por un venerable divino, aparecer en el mismo evento. Es de hecho bastante increíble. Sin embargo, esa pregunta no debería hacértela yo a ti. Ese día nos engañaste por completo. E incluso afirmaste ser el venerable divino, si el Salón Ascenso del Dragón no publicara la noticia, que el paradero del venerable divino era desconocido. Todavía nos tendrías engañados hasta el día de hoy. Piensa lo que quieras. Pero te advierto. Es mejor no causar problemas hoy. No puedes soportar las consecuencias. ¿Quieres irte? Una reverencia y una disculpa, a menos que le des a nuestra familia Lin. Hacerme disculpar. Eres digno. Si no hubiera echado una mano ese día, el grupo Lin habría caído en manos de otros hace mucho tiempo. Tú y tu familia Lin. Tú habrían vivido en las calles hace tiempo. ¿Qué calificaciones tienes para mandarme? Tu Yetin ingrato. Tú aprovechándote de la OPI del grupo Lin, fingiendo ser un venerable divino para causar problemas, engañaste a todos los accionistas, usando la reputación de Xueke, amenazándonos para que cobráramos 10.000 millones para ti de las acciones de la compañía. Tu chantaje y extorsión fallaron, así que estallaste en cólera por humillación, persiguiéndonos hasta aquí. ¿Qué intenciones maliciosas tienes? ¿No es este el buen yerno de la familia An? Con la estatura de una hormiga, todavía intentando sacudir un árbol. Ridículo. El grupo Lin es un dechado de integridad empresarial.
Nunca pensé que sería arruinado por un charlatán y destruido en un instante. Es verdaderamente una lástima. La familia Lin está tan furiosa. Puedo entender eso. La familia Han de Jin Bei, desde cuando interfieren en los asuntos de Chuchen, el patriarca Han evitó fama y fortuna. Nunca pensé que el segundo maestro Han también estaría interesado en este tipo de estafa. No es de extrañar que el patriarca Han no esté dispuesto a confiar los asuntos de Jin Bei a ti. Adelante, haz gala de tu elocuencia. Este asunto, ya que yo Jia le lo sé. Entonces debo intervenir. Discúlpate rápidamente con la familia Lin para evitarte una paliza. De lo contrario, Vuelve a tu Jin Bei. Y sé tú inútil segundo maestro. No puedes ni eres digno de interferir en mis asuntos. Yetin. Esto es, la gente de la familia Han en Jin Bei. ¿Cómo te atreves a hablar con tanta arrogancia? Originalmente pensé que eras insaciablemente codicioso. Ahora parece que no solo eres malvado, sino también muy tonto. Decirte una palabra más me resulta demasiado ruidoso. Tú. Lin Suke, eres el único normal en tu familia. La verdad del asunto, ¿qué es The exactamente? film was Tú lo sabes translated mejor en tu and corazón. narrated by M-Media. Hermana, habla rápido. El salvavidas del grupo Lin está en tus manos. Hija, haz que se disculpe. De lo contrario, la familia Lin nunca volverá a levantarse. Lin Suke, ¿qué pasó exactamente? Habla. Es él. Él estafó los bienes de mi familia, arruinó mi empresa. Yeting, ¿debes darme una explicación hoy? De lo contrario, yo frente al Salón Ascenso del Dragón, y todos los patriarcas, buscaré justicia. Lin Suke, no declaraste con rectitud que te apoyarías en tus propias habilidades para alcanzar la cima de los negocios. Parece que no eres tan puro e impecable como afirmabas. Tan puro e impecable. Solo una guarida de pícaros, eso es todo. Tú te buscaste todo esto. Por la familia Lin, debes pagar el precio. Chico. Has bloqueado el camino de tu segundo maestro. Esto es lo que te ganas. Inmediatamente te haré saber el sabor de tu dignidad siendo aplastada. Guardias, las rodillas de este chico son demasiado rígidas. Haz que se disculpe. ¿Cómo puedes quedarte ahí parado? Deitant. ¿Qué clase de tonterías son estas? Así es como tú te comportas afuera. Hermano, me topé con conocidos. Ayudé a los débiles con palabras justas. En efecto, viejo maestro Han, aunque Yetin sea su yerno, no puede protegerlo. Él estafó los bienes de nuestra familia, 10.000 millones. Incluso se hizo pasar por un Venerable divino, usando el prestigio del zorro para intimidar. Todos saben todo esto. Si el dios celestial Sigüeno hubiera divulgado la noticia, diciendo que el verdadero Venerable divino era otra persona, y cuyo paradero era desconocido, entonces yo habría sido engañado por su yerno. Una transferencia tan grande, puedes simplemente borrarla con solo mover los labios. No le escuches, intentando asustar a la gente. El segundo maestro Han dijo que lo ha manejado todo. En aquel entonces, la inversión de 10.000 millones en el grupo Lin fue hecha por mi familia Han en nombre de Yetin. Invertido. Puedo testificar por Yetin. Si no lo cree, ciertamente puede hacer que el Salón Ascenso del Dragón investigue. No hay necesidad. El viejo maestro Han ya ha testificado, así que no puede ser falso, ni tampoco hay necesidad de alarmar al Salón Ascenso del Dragón. Solo un malentendido. Todo fue solo un malentendido. Es así, hermana. Sí, recordamos incorrectamente. No tiene nada que ver con Yeting. Viejo maestro Han, no hay necesidad de enojarse. Es solo un asunto menor. Las familias pequeñas, los trucos sucios que emplean, apenas llegarán a ser algo grande. Dije hace mucho tiempo, tales métodos no son inteligentes y no le harán el menor daño. Es solo un aperitivo, para minar su espíritu. En cuanto a lo que viene después, no necesito explicarlo, ¿verdad? Todos. Creo que todos. También saben el propósito de este viaje, para volver a dibujar el Ranking Ascenso del Dragón. Sí, así es, viejo maestro Han. Se rumorea que siguió al Venerable Divino por años. Esta noche el Venerable Divino presidirá personalmente el gran evento. Por favor, avísenos. La confianza del Venerable Divino. ¿Cómo podría yo soportar tal carga? Hoy yo simplemente tomo prestada la influencia del Salón Ascenso del Dragón para anunciar un evento importante para mi familia Han. Mi humilde hija Han Menrou y el señor Yetin están profundamente enamorados. Con todos ustedes como testigos, su compromiso comienza oficialmente hoy. Bien. Bien.
¿No es este Yetin el yerno que se casó con la familia Lin, de nuestro Chuchen? ¿Cómo se convirtió en el yerno del viejo maestro An? Pronto fue capturado por la familia Lin, expulsado. Si yo fuera la familia An, me avergonzaría de hacer público este asunto. El zapato desechado de otra persona, él lo recoge. ¿No es esto una broma? No. La obra aún no ha comenzado. Solo observaremos. Digo viejo maestro An, ¿por qué defiende tanto a Yetin? Así que quería exponer el escándalo. Yetin, ¿cómo se siente engancharse con la hija mayor de la familia An? Bastante bien, no, cállate. Mi familia An es una familia de integridad reconocida. Usted está calumniando al yerno de nuestra familia An, donde quedará la reputación de mi hermano mayor. ¿Qué calumnia? Quien en Chuchen no sabe qué. Yetin es un mantenido profesional. En un momento fue echado por nuestra familia Lin. Y al siguiente se metió en la cama de la hija mayor de la familia An. Perro que te aprovechas del poder ajeno. Y delante de todos nuestros accionistas. Incluso se hace llamar venerable divino, ahora sé. ¿Por qué un conductor de fuera de la provincia puede ser tan arrogante? Resulta que se aficionó a ser un yerno que vive en casa. Y encontró un nuevo patrón. ¿Qué clase de gusto tiene la hija mayor de esta familia An? ¿Cómo pudo gustarle este tipo de persona? Parece que esta familia An no es tan legendaria como se dice, tan recta e incorruptible, o totalmente benevolente. De lo contrario, ¿cómo podrían dejar que una persona así viva en su casa? Exacto. ¿Te atreves a jurar que cada palabra que acabas de decir es verdad? Si mientes, que desaparezca el patrimonio de tus descendientes y que te caiga un rayo. No intentes asustarme. ¿Es verdad o no? Todos pueden ver claramente. No creas que por depender de la influencia de la familia An, puedes ascender a la prominencia. Todos miren. Delante de tanta gente. Se atreve a amenazarnos. ¿Quién sabe cómo es en privado? Exacto. Hermano, no vas a defender a tu buen yerno y a hacer justicia. Tú planeaste todo esto. Todos. Las cosas han llegado a esto. Yo Angiale como miembro de la familia An. Solo puedo dar un paso al frente y asumir esta consecuencia. Ese Igeon Dioteio. ¿Qué tiene que ver esto contigo? Menroe, lo sé. Este matrimonio no es lo que deseabas. Eres meramente una herramienta para tu terrible padre, para mantener la propiedad familiar. Giale. Hoy es el banquete ascenso del dragón. No es un lugar para que cosis problemas, porque hoy se reinicia el ranking ascenso del dragón. Que quiero que todos sepan. Y que el venerable divino conozca tus verdaderos colores. Todos. La familia An. An Jia Song, para consolidar la propiedad familiar, ignoró la ética humana y trajo a Yetin, este canalla incompetente, para ser aceptado como yerno. En la superficie, era por su biológica felicidad de su hija, pero en realidad era para engañar a otros y controlar mejor. Yetin y su hija ha acumulado riqueza excesiva por años, no solo tomando mi parte de la propiedad familiar para sí mismo, y ahora quiere usar a Yetin, este canalla incompetente, como escudo. Unirse a las fuerzas que arregló en secreto todos los activos de la familia An. Aferrarlos a sus manos para hacer lo que le plazca. Encontrar un yerno incompetente para establecer para sí mismo una persona íntegra de origen humilde. Los planes del viejo maestro An son tan profundos. Todos dicen que la familia An está dedicada a la filantropía para la sociedad, salvando vidas, pero en realidad son hipócritas entre bastidores. Chico, ¿qué quieres hacer exactamente, hermano? Esto no es lo que deseaba. Pero lo que has hecho es realmente demasiado, tratando a la gente común como tontos, haciéndolos dar vueltas. Insistes en promover a este títere al poder. Debes estar preparado para que la verdad sea expuesta. Hermano, por favor, Deitan. Estás diciendo tonterías. Yetin y yo tenemos una relación libre. No tiene nada que ver con mi padre. Ahora no es el momento para ti, una simple joven, de desestimar esto con una sola palabra. Hermano, conspirar con Yetin. ¿Realmente tienes la intención? Entonces deberías renunciar a la posición de patriarca de la familia An. La reputación de mi familia An no tolerará tu calumnia. No hay necesidad de que el segundo tío presione a mi padre. Yetin es la persona con la que estoy decidida a casarme. En el peor caso, renunciaré al apellido An, a esta identidad como la hija mayor de la familia An. Ya no la quiero. ¿Sabes lo que estás diciendo? Menroe. Realmente eres para mí. Pero tirar todo esto a la basura vale la pena. Por supuesto que sé lo que hago. Pero mi corazón lo anhela. Inquebrantable. Yetin. Quizás nunca entiendas lo importante que es tu apariencia para mí. Qué importante es. Cuando era joven. Una vez conocí a alguien. Los enemigos externos se han retirado, pero los problemas internos persisten. Viejo maestro An, nuestra misión aún no está completa. Más aterrador que un campo de batalla, de hojas y espadas relucientes. El impredecible corazón humano.
Realmente tiene la intención el Vener divino de abandonar el yo y dedicarse a las masas. Los asuntos de la vida no son meramente sobre el placer. Siempre debe haber alguien que sea una vanguardia. Por el pueblo, por el corazón, por la justicia, por el mundo. No puedo sacudir el impulso de los privilegios de clase claramente divididos, ni aspiro a la justicia y la equidad en todas partes. Gente de todos los rincones del mundo me venera. Me adora por mi habilidad para hacer que los poderosos se sometan, para permitir que la gente común se eleve. Tengo el deber de traer paz y prosperidad al mundo, y de asegurar que el pueblo permanezca inquebrantable. Cuando entre los poderosos, uno debe ser cauteloso y estar preocupado. Cuando se mezcla entre la gente común, uno debe comportarse con orgullo. Esta fue mi intención original al fundar el ranking Ascenso del Dragón. Eso es todo. Los que me conocen dicen que mi corazón está turbado. Los que no me conocen preguntan qué busco, Así que nos hemos conocido antes. aunque no lo The film reconozco. was translated B.R. creo. and narrated by Un hombre que pueda Media. estar conmigo. Probablemente necesita ese tipo de porte. Así que Yetin, ese día en el banquete del dios celestial Siwei, tus acciones me hicieron dar cuenta de que eres el que he estado buscando. No hay otro en este mundo. Niña tonta. ¿Cómo puedes ser tan tonta? ¿Cómo puedo soportar para dejarme sufrir? Contigo aquí no tengo miedo. ¿Cómo se conocieron ustedes dos? ¿Te atreves a decirlo? ¿Por qué no le preguntas a la señorita Lin, la exesposa de Yetin? Ellos se conocieron antes de mi divorcio. No estás diciendo tonterías. Él claramente me salvó por casualidad. Así es como nos conocimos. Es así. Se conocieron en un hotel, no es así. Eso es porque yo. En realidad se convirtió en la tercera en discordia. No sé qué tiene de especial este Yetin, que sea tan bueno, para hacer que la hija mayor de la familia An haga algo tan descarado por él, y lo siga. Yetin y yo nunca hemos hecho nada para hacerte daño. Solo empecé a cortejarlo. Después de tu divorcio. Entonces dime. ¿Qué es esto? Prueba indefeasible. ¿Cómo pudo ser así? La evidencia es innegable. Linsuke, fui yo quien se enamoró de otra persona, o despreciaste a los pobres y amaste a los ricos, y conspiraste con Li Pain para abandonarme. Tú sabes la verdad en tu corazón. ¿Crees que usando tales tácticas puides amenazarme? Y te lo digo. Tú, tu familia Lin. ¿Y tú? No son dignos. Hermana Yetin te trató así. ¿Cuánto tiempo más lo encubrirás en este asunto? Nuestro padre no pudo haber muerto, sin una explicación clara. Yeting, engañaste mis sentimientos. No me importa si me hiciste daño. Pero el asesinato de un padre. Debo vengar. Todos. Voy a acusar a Yeting. Por el bien de la propiedad familiar. Él asesinó a mi padre. Yeting, hace 2 años. Enviaste a mi padre al hospital. Mi padre murió después de que la reanimación fallara. En ese momento mi familia estaba sumida en el dolor. Y no notó los detalles. Más tarde, viniste con el acuerdo de acciones, y perturbaste la reunión de accionistas. Solo entonces pudimos investigar por qué mi padre murió por una paliza. ¿Por qué después no se pudo encontrar al perpetrador en absoluto? ¿Por qué mi padre daría las acciones de la familia Lin, por las que trabajó la mitad de su vida, a un extraño? Solo hay una respuesta. Tú asesinaste a mi padre. Eres el asesino. Imposible. Debes haberlo malentendido. Yetin no es ese tipo de persona. Menroe, tu padre y Yetin conspiraron para incriminarte, para apoderarse de la fortuna familiar y aferrarla firmemente en sus manos. Imposible, Yetin. Diles rápidamente que no hiciste esto. La muerte del viejo maestro Lin está de hecho relacionada conmigo. Asesino. Asesino. Parece que el viejo maestro An ya sabía sobre esto y lo ocultó deliberadamente. Me pregunto cuáles son sus intenciones. Menroe, con respecto a este asunto. Realmente solo me enteré ayer. Sinvergüenza descarado. Mataste a mi padre. Y aún así eres completamente descarado, quedándote en nuestra casa, bastardo, dejando que te mantuviéramos durante 2 años. Mi querida sobrina, tu padre y Yetin, ambos lo han admitido ellos mismos. No vas a enmendar tu error. Todavía vas a proteger a un asesino. Imposible. Yetin no es ese tipo de persona. Incluso si la muerte del viejo maestro Lin está relacionada con él.
Debe haber tenido una razón oculta. Yeting. Definitivamente te haré pagar el precio. Llega el dios celestial Siwei. Llega el enviado divino E. ¿Cómo te atreves a faltarle el respeto al señor Ye? Estás buscando la muerte. Señor Ye se ha asustado. Llegamos tarde. Señor Ye, del maestro del salón, ascenso del dragón. La noticia de su desaparición fue decisión no autorizada de mi subordinado. Por favor, perdóneme, señor. También consideraste el panorama general. No hay necesidad de decir más. Los dos enviados divinos han llegado. Entonces, el Venerable Divino también aparecerá esta noche. ¿Es esto algo por lo que debas preguntar? Señor Ye, por favor. Enviado divino, espera. Yeting. No me importa cuántas conexiones poderosas hayas hecho. Con respecto al asunto de mi padre, ¿debes darme una explicación? Linsuke, ¿sabes? Este acto tuyo, ¿qué tipo de consecuencias tendrá? No me importan las consecuencias. Debo buscar justicia para mi padre y para la familia Lin. Me siento culpable hacia tu padre. No porque lo maté, sino porque tu padre murió salvándome. Este asunto te lo conté hace mucho tiempo. Entonces, ¿por qué el perpetrador nunca fue encontrado? Ese tipo de traidor fue tratado hace mucho tiempo por nuestro ranking, ascenso del dragón. Tratado limpiamente. Naturalmente tú no lo sabrías. ¿A quién intentas engañar? Es solo un taxista. También puede hacer que la gente case. Creo que hizo cosas malas y tenía antecedentes. Dios celestial Siwei. Este tipo tiene vidas humanas en sus manos. Y conspiró con mi hermano mayor para engañar a todos. Todos aquí pueden testificar. Debes hacer justicia para la familia Lin y para nuestra familia An. Sin vergüenza. Siquiera mereces llamarte parte de la familia An. ¿Sabes? Al señor Ye a quien acabas de calumniar. ¿Qué estatus tan honorable? Debes haberte confabulado con mi hermano mayor. Quiero ver al Venerable Divino. El Venerable Divino ha llegado. Seguramente él me hará justicia. Que la familia An tenga un parásito como tú, mantenido hasta ahora, realmente no es la mejor estrategia. Originalmente no quería molestarme contigo. Realmente te atreviste a tener intenciones sobre Men-Ro. Eso es buscar la muerte. Viejo maestro An, usted no puede decidirse a hacerlo. Entonces déjalo en manos del Salón Ascenso del Dragón. Mocoso apestoso, ¿crees que aferrándote a An Jia-song puedes pasar por encima de mí? Además de tu reputación como asesino, también tienes el crimen de suplantar al Venerable Divino. Esos lacayos son demasiado perezosos para lidiar contigo. Hoy me encargaré de ti en nombre del Venerable Divino. El Venerable Divino ha llegado. Él seguramente reconocerá mi gran logro. Cuéntenme a mí también. El asunto de vengar la muerte de mi padre es secundario. Suplantar al Venerable Divino. No puedo tolerar eso. Parece que hoy el Venerable Divino aparecerá aquí es seguro. Este pequeño mérito no puede ser monopolizado solo por la familia An. Cuenten con mi familia Hun, la familia más importante de la Dongshan. Yo el hombre más rico de Jinnan. También apoyo eliminar a este mocoso. Por el Venerable Divino de arriba, ¿cómo podemos permitir que un canalla así sea tan arrogante? Yeting, si las cosas se complican más tarde, vete tú primero. No dejaré que ellos te toquen ni un solo dedo. Señor, Demian Jia-song, falla mía por no disciplinar. Ya no necesitas desconfiar de mí. El traidor de la familia An está a tu disposición. Papá, ¿qué estás diciendo? Lleva a Yeting y vete primero. Está bien. Todos ustedes quieren que el Divino Venerable aparezca. Y me de muerte es eso. Los satisfaré. Yeting, No te preocupes. Antes yo te lo oculté. Para protegerte. Ahora es el momento de decírtelo. Yeti. Soy el Venerable Divino de este Salón Ascenso del Dragón. Este mocoso todavía quiere repetir el acto y salirse con la suya con un farol. Date prisa y piérdete. Este truco tuyo, ya lo hemos presenciado. Ya no funcionará. Puede que todos los presentes no lo sepan. Esta Yeting, hace algún tiempo, fue a nuestro grupo Lin a causar problemas. En ese momento nos engañó. Dijo que él es el Venerable Divino del Salón Ascenso del Dragón. E incluso nos hizo inclinarnos ante él. Originalmente con el dios celestial Siwei, engañado por ti para protegerte. Todavía tenías una vida. Ahora estás suplantando al Venerable Divino de nuevo. No es eso buscar la muerte. Dios celestial, enviado divino. No importa cuánto Yeting, SIJCTI. No le creamos. Ahora vamos a aprenderlo. De lo contrario, cuando llegue el Venerable Divino y vea semejante broma, seguramente estallará en cólera. No podemos asumir la responsabilidad. Y este viejo Yeting se atrevió a suplantar al Venerable Divino. Debe haber sido instigado por An Jia-song. Los pecados de Yeting son tan graves. En cuanto a este An Jia-song, creo que confiscar sus propiedades
arrojarlo al purgatorio, para que nunca más vea la luz del día por toda la eternidad. Este es el mejor castigo para él, pero no tienes que preocuparte. Mi familia Ann todavía está dispuesta a servirte. En cuanto a nuestra familia Ann, será asumida por Mian Ji Ale, hacia el Salón Ascenso del Dragón. Todavía tenemos una inmensa reverencia. De ahora en adelante, ya sea que necesites dinero o gente, yo puedo proporcionarlo, y de ahora en adelante, yo An Ji Ale, seré el perro del Salón Ascenso del Dragón. Eso probablemente requeriría consultar al venerable divino. Por supuesto, es solo que no sé. ¿Dónde está actualmente el Venerable Divino? Le informaré personalmente. Muy lejos en el cielo. Pero cerca. Está bien, Ziwei. Anuncio del Salón Ascenso del Dragón, el templo ha sido restaurado. Todo está listo. Su subordinado saluda al Venerable Divino. Su subordinado saluda al venerable divino. Bienvenido de nuevo, Venerable Divino. Bienvenido de nuevo, venerable divino. ¿Qué? Dios celestial, debes estar equivocado, ¿verdad? Papá dijeron. ¿Qué Yetin es? An Jia Song. Bienvenido de nuevo, Venerable Divino. Imposible. ¿Qué está pasando? Si Yeting está actuando sola, ¿cómo podría realmente hacer que los enviados divinos se arrodillen ante él? No puede ser realmente. Viejo, estás tratando de engañarme. Encontrando a un inútil para hacerse pasar por el Venerable Divino, y haciendo que todos se arrodillen hipócritamente. No me engañarás de ninguna manera. El Venerable Divino desapareció durante 2 años. Una vez que aparezca, definitivamente causará sensación. No, eso no está bien. O el Venerable Divino ya está muerto. Y él es un títere que encontraste. An Ji Ale, considerando que somos parientes de sangre, te di una oportunidad. El Venerable Divino está aquí. ¿Cómo te atreves a ser irrespetuoso? ¿Quieres implicar a la familia Ann para que sea enterrada contigo? Enterrada conmigo. Solo él ven aquí. No le tendría miedo a un falso Venerable Divino. No tengo miedo. En este mundo, nadie se ha atrevido jamás a decir no tengo miedo a mi ejército del ascenso del dragón. Ejército del ascenso del dragón. El ejército del ascenso del dragón ha llegado. El ejército del ascenso del dragón está en posición. Bienvenido de nuevo, Venerable Divino. Bienvenido de nuevo, venerable divino. Este Venerable desapareció durante 2 años. Tengo la intención de reformar el ascenso del dragón. Hoy los convoco a todos. Todos ustedes obedecerán mi mando. El maestro del Salón Ascenso del Dragón. Volved. Su subordinado solicita la ficha divino. Su subordinado solicita la ficha divino. El ejército del ascenso del dragón está oculto del mundo, obedeciendo solo las palabras del Venerable Divino. ¿Podría este Yetin ser realmente el Venerable Divino perdido hace mucho tiempo? Venerable Divino en lo alto. Venerable divino de arriba. Saludos, Venerable Divino. Saludos, venerable divino. Saludamos respetuosamente al Venerable Divino. Saludamos respetuosamente al venerable divino. Hija, no te dije que él era el verdadero venerable divino. ¿Qué se puede hacer al respecto? Ya valí completamente acabado. El Venerable Divino está en lo alto. Saludos, Venerable Divino. Venerable Divino, perdona mi vida. En este mundo, protegidos por el ejército del ascenso del dragón, se inclinan ante mí. Soy digno de ello. Solo tú. El segundo al mando de la familia Ann. Reconocido en todas partes. Que ejerce un poder inmenso para recibir tu reverencia. Me siento indigno. Venerable Divino, bromeas. ¿Qué soy yo? Incluso un perro callejero al borde del camino, o una rata de alcantarilla, soy inferior a ellos. Es justo que me incline ante ti. Es justo que lama tus zapatos. Todos. Son todas familias prominentes. Hoy, para ser nominado para la Ranking Ascenso del Dragón, se han reunido aquí. Se necesitó el esfuerzo de toda la familia solo para obtener una invitación. Una ocasión tan grandiosa. He deshonrado a todos. Me equivoqué. El Venerable Divino tiene razón. Estos perros hipócritas. Cada uno santurrón. A sus espaldas. Todos usan los recursos del Salón Ascenso del Dragón para amasar riqueza encubiertamente. Venerable Divino, no debes dejarlos escapar. Ejército del ascenso del dragón, obedeced mi mando. Encarcelen a An Ji Ale. Venerable Divino. Fui ciego y tonto. Y no pude ver tu verdadera naturaleza. Seré tu perro, tu sirviente, lo que sea. Venerable Divino, perdona mi vida. Venerable Divino. Investiguen sus bienes. Lisiénenles las piernas. Encarcelenlos en el purgatorio. Venerable Divino. Venerable Divino. No. Venerable Divino. Hermano, sálvame. Hermano.
Hermano, Todos los jefes de familia presentes hoy. Tengo para The todos film was translated preparado un generoso and regalo. narrated by M Media. EIP. ¿dónde está la familia Hu de Jinnan? Estoy aquí, Venerable Divino. Nuestra familia Hu ha logrado grandes avances en el desarrollo de tierras mineras. Si puedes seleccionarme para el ranking Ascenso del Dragón, sería un honor para nuestra familia Hu. ¿Crees que este Venerable te nominaría para la ranking Ascenso del Dragón? Con la incautación forzosa de tierras de tu familia U y el desprecio por las vidas humanas. Venerable Divino, perdona mi vida. Sé que me equivoqué. Nunca más me atreveré. Confisquen todos los bienes. Hagan que la familia U desaparezca del continente. Familia Chen de Penchen, familia Liu de Jing Wei. Grupo Tian. Todos presten atención a mi orden. Ustedes, que han dañado el sustento del pueblo y han despreciado a la gente común. La ranking Ascenso del Dragón elimina a los clanes que dañan a la gente común y tiene el deber de hacerlo. Confisquen todos los bienes por el mal que han cometido. Arrepiéntanse de por vida. Venerable Divino, perdona nuestras vidas. No me atreveré a hacerlo de nuevo. Hermana, a continuación. No será nuestro turno, ¿verdad? Hija mami no quiere morir. Por favor, sálvanos rápido. Hermana. Lo siento. Por favor, no mates a mi hijo. No mates a mi hijo. Considerando que todos somos familia. Por favor, perdónanos. No nos mates. Cuñado. Somos familia. Las disputas familiares son solo malentendidos. Cuñado, me postro ante ti. Levántate. Él puede hacer lo que le plazca. Ocultó su identidad durante 2 años. No fue precisamente para este momento, para humillarnos, y nos pisotean. Levántate, no tienes permitido arrodillarte. Venerable Divino, yo me encargaré de esto. Desde el principio. Te lo dije. No maté al viejo maestro Lin, pero no me creíste. Más tarde te dije, me quedé con la familia Lin durante 2 años, usando todo mi poder para ayudarte a ascender en los negocios, pero no me creíste. Incluso te revelé mi verdadera identidad, que soy el Venerable Divino del Salón Ascenso del Dragón, y aún así no me creíste. Entonces, ¿por qué? Me engañaste en primer lugar. Todo esto es culpa tuya. Siempre me culpas por no creerte, por quejarme de ti, por humillarte. Pero todo esto es tu propia culpa. Un taxista. ¿Cómo podría ser respetado? En esta sociedad de clase alta, que alaba a los de arriba y pisotea a los de abajo. El estatus determina la posición y el respeto de uno. Ocultaste deliberadamente tu identidad para regañar. No puedes culpar a otros por esto. Un taxista debería ser pisoteado por ustedes que se proclaman personas superiores. Lin Suke, originalmente pensé que eras de buen corazón por naturaleza, y diferente de esas personas fue tu codicia y tu arrogancia lo que te arruinó. Realmente lamento haber accedido a la petición del viejo Lin de ayudarte durante 2 años. Fui yo quien personalmente te envié por el camino del mal. Si me hubieras dicho desde el principio que eras el Venerable Divino, podríamos haber sido muy felices. Mi madre y mi hermano menor te habrían mostrado un gran respeto. Kelly Peng, qué joven maestro, yo también podría haberlos ignorado. No nos habríamos divorciado, no habríamos terminado así. Señorita Lin, ¿por qué solo cuando él es el Venerable Divino serías feliz? ¿Realmente amas a Yeting? ¿O un estatus alto y poderoso? Pero Yeting, él me ama. De lo contrario, ¿por qué? Me salvaría una y otra vez. Y el grupo Lin. Lo estaba haciendo para enfadarme. Por eso estaba contigo. Te toleré en todos los sentidos. Y te ofrecí una mano amiga. Todo esto provino de mí. Culpa hacia el viejo maestro Lin. A menudo pienso, si él todavía estuviera vivo, definitivamente no soportaría verte siendo intimidado o engañado. Ahora lo lamento. Quizás aprenderás tu lección. Realmente crecerás. Y yo no debería, por gratitud, descuidar mis propios sentimientos. Fue Menrou quien me sacó del callejón sin salida. Suke, deberías madurar. Menrou estará a mi lado. Más cree en mí. Se ponga delante de mí. También yo. Cuando tengas miedo a la oscuridad, tomar tu mano. Cuando necesites un abrazo, estaré a tu lado. Resistiremos todas las dificultades. Y nunca nos rendiremos. Yo no. Me niego. Le prometiste a mi padre que me protegerías. Protegerías a la familia Lin. No puedes retractarte de tu palabra. De lo contrario, si mi padre se entera en el más allá, no descansará en paz. Menrou yo. Yeting.
Todos cometen errores. ¿Y mi error? ¿Fue porque tú ocultaste las cosas primero? Todas esas cosas que hice fueron acciones involuntarias. Puedes perdonar a esos poderosos corruptos y malvados. Entonces, ¿por qué no puedes darme una oportunidad? Antes era demasiado tonta y demasiado arrogante. No dispuesta a honestamente enfrentar mis verdaderos sentimientos. Por favor, dame otra oportunidad. Y vuelve conmigo, sí. Por favor, te lo ruego, por favor. Yetin. Si realmente rompes lazos con la familia Lin, entonces ya no serías la persona que amo. No quiero que elijas entre tu conciencia y yo. Yetin. No puedo ayudarte esta vez. Pero no importa lo que elijas. Te apoyaré. Lo siento, Suke. Hace 2 años. Mi forma equivocada de pagar tu amabilidad te retrasó tanto tiempo. También siempre he tenido miedo de enfrentar mis verdaderos sentimientos. Te mereces un buen hombre, que te ame y te valore. Pero no somos adecuados. Incluso si me quedé a tu lado por la amabilidad del maestro Lin, mi corazón seguiría perteneciendo a otra persona. También fingiría ser alguien más. Simplemente estaríamos forzándonos el uno al otro. Si hubiera sabido antes que eras un Venerem divino, definitivamente no habríamos llegado a este punto. Señorita Lin, amar a alguien no debería tener nada que ver con su estatus, nada que ver con el poder o la influencia, nada que ver con la riqueza o el dinero. Amo a Yetin, simplemente por quien es él. Si él fuera un conductor, lo instaría a trabajar duro y a lograr el éxito pronto. Si él es un Venerem divino, para valerme por mí mismo pronto, me esforzaré y estar a su altura. Señorita Lin, tu tipo de amor es demasiado agotador. ¿Por qué no lo dejas ir? Suke. No soy una muy buena persona. Vagando por todas partes. Mi pasión es difícil de apagar. Después de entrar en la familia Lin durante 2 años, pensé, este es el significado de formar una familia. Hasta que apareció Menrou. Ella se acercó a mí con un entusiasmo imprudente. Cuando dudé 1000 veces. Y 10.000 veces. Ella siempre pensó en mí. Y me eligió. Nunca he sido amado así antes. No tiene nada que ver con el estatus, el éxito o el fracaso, incluso si no logro nada. Ella siempre se quedará conmigo. Suke. No puedo dejarlo ir esta vez. Quiero saber. ¿Dónde perdí? El grupo Lin. Podría haber sido una empresa concienzuda para la gente común, pero la familia Lin no tiene a nadie hábil en la gestión. A la larga, solo cosecharán lo que siembran. Ping. Lleva al grupo Lin al Salón Ascenso del Dragón. De ahora en adelante, será gestionado por los enviados divinos, elegidos por el Salón Ascenso del Dragón. Sí. No. Sin el grupo Lin. ¿Cómo viviremos tu hermano y yo? Sueke ruega rápidamente a Yetin. El grupo Lin es nuestro. Sin el grupo Lin, tu hermano no podrá casarse. No. Todavía estás pensando en tu precioso hijo incluso ahora. Solo soy una herramienta para que logres riqueza y gloria. Si lo quieres, ve a suplicarle tú mismo. De ahora en adelante. Yo, Lin Sueke, renuncio al grupo Lin. Anmen Road. No creas que simplemente te entregaré fácilmente a Yeting. Mientras ustedes dos no estén casados. Todavía tengo una oportunidad. Sueke. Hermana. Señorita Lin. Déjala ser. No podemos ayudarla toda su vida. Todos escuchen mi orden. Todos ustedes son guerreros que me han seguido desde la batalla en el Shijin. Lucharon valientemente. Sangrienta batalla, carga, no te preocupes por ti mismo. Yo, Yetin, los convoco a todos para hacerles una pregunta. ¿Están dispuestos a seguirme a la batalla una vez más? Pero esta vez el enemigo no son tribus extranjeras con hojas afiladas, ni es el choque indiscriminado de armas y caballería. En cambio, les pido que empuñen sus armas contra aquellos que dañan a la gente común, forzándolos a vivir en situaciones desesperadas. Funcionarios de alto rango. Todos tienen confianza. Nuestros generales lucharán sin miedo a la muerte. Juramos seguir al Venerem divino hasta la muerte. Hoy el ranking ascenso del dragón es desvelado.
No estoy aquí para revisarlo, sino para disolverlo. Impulsados por el interés propio, demasiados se han extraviado. Cada instancia juega con la paz y la prosperidad de la gente común. El ranking ascenso del dragón de hoy es la lista de llamadas del rey del infierno. Cada entrada es clara, hasta que sean completamente erradicados. Juramos no regresar. Hasta que sean completamente erradicados. Hasta que sean completamente erradicados. Jurando no regresar. Jurando no regresar. Con razón dijiste hoy más temprano que tenías una sorpresa para mí. Venerable divino, realmente ocultas bien tus habilidades. Esto no fue idea mía. Yeti me dijo que te lo ocultara. Todo es por tu culpa, mocoso. ¿Quién lo dejó escapar? Y arruinó nuestro plan. Todos lo sabían, pero me lo ocultaron. Fue Dewey. Ella me dijo que te lo ocultara. En realidad, la sorpresa que mencionó el maestro venerable divino no era esta. No era esto. ¿Cuántas cosas me sigues ocultando? Lo sé. Me culpas por ocultarte cosas. Pero recuerdo que dijiste que te gustaba el yo que estaba en lo más bajo, aún inflexible y persistente. Y que no tenía nada que ver con ser un venerable divino o un dios celestial. No quería que nuestra relación cambiara por estas cosas, pero ahora me arrepiento. Subestimé tu amor. No sé cómo amarte. Si estás dispuesta, podrías enseñarme. La matrícula para mí, la señorita mayor de la familia Ann, es muy cara. Puedo pagar el dinero. Todo lo que tengo es tuyo.